Sí. Hola a todos, bienvenidos al último episodio de nuestra serie de Diálogos por el Porvenir, un proyecto que inició como una conversación entre gente que nos quería amarrar navajas en Twitter y mal saben ellos que empezaron el bromance más chido del 2021. Dijeron, péleate con Simón y resulta que tenemos más ideas en común que casi cualquier otra persona que he tenido el gusto de conocer. Y de ese comentario de Twitter, para que vean que de Twitter de repente sí salen cosas buenas. El algoritmo nos juntó y ahora vamos a ver quién nos separa porque vienen cosas muy grandes juntos, ¿no? La verdad, digo, primero... El algoritmo una no lo separa el hombre. Exacto. Entonces, está buena la frase. Entonces, la verdad, digo, primero que nada, muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí. Estamos haciendo un evento un poco diferente, ya que este es el último episodio. El primero y el último marcaron dos momentos distintos de este partnership. Empezamos con un diálogo 1 a 1, casi como una entrevista, y estamos terminando ya con un público de gente que nos ha seguido durante estos 12 episodios que hemos grabado juntos. Obviamente nos hubiera gustado hacerlo realmente abierto, con mucha gente. La intención de estos diálogos siempre fue incluir la mayor cantidad de gente posible para que se enriqueciera el discurso con diferentes opiniones, pero pues obviamente también hay que ser precavidos, hay que ser responsables, entonces todavía no estamos al nivel que deberíamos de estar, ¿no? Pero pues eso también solo marca la pauta de lo que podemos lograr hacer. Simón, muchas gracias por venir a Monterrey, es un gusto tenerte acá con nosotros, qué bueno que pudiste estar acá y qué gusto grabar este último episodio en vivo. Tengo depresión, Diego. ¿Por qué? Depresión post-terminal. Sí, pero son etapas. Es el final de una primera etapa incubatoria de proyecto y ahora apenas viene lo bueno. Hombre, tengo mucha alegría. Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos. La verdad es que muy contento de poder socializar y divulgar esta cosa tan rara que se ha formado, y yo no puedo dejar de recordar esta frase de Chomsky que dice que hoy la gente paga por su propia subordinación. Y estoy viendo pues no me gusta decir la palabra despertar, pero estoy viendo esta sed, estas ganas de la gente de saber, de escuchar, de despertar. Jean-Paul Sartre decía, ¿no? Qué frase tan maravillosa, que cuando los seres humanos abrían los ojos, ya no los podían volver a cerrar. Y hoy veo eso, la gente tiene los ojos abiertos, ya nadie los quiere cerrar, muy difícil la manipulación y el haberte encontrado, Diego, haberte encontrado ha sido algo padrísimo. La verdad es que muy contento y, como digo siempre, Diego, las ideas no son de quien las piensa, son de quien las ejecuta. Y esto no es un manifiesto de ideas, es simplemente el primer paso de un ideario que se convierte ya en cosas muy concretas, con el nacimiento de Hominis, con la cooperativa digital y otra serie de cosas que vamos a empezar. Y la verdad que ha sido realmente raro, no puedo encontrar otra palabra, la forma en la que nos conocimos. Yo nunca había escuchado hablar de ti, yo nada más veía que me tagueaban y justo en diciembre empezó mucho el tema y lo más interesante de todo es la capacidad que tenemos como individuos de desvestirnos de nuestros propios prejuicios y de nuestros propios complejos y habernos acercado y el poder llegar aquí a esta culminación y con estas ganas de todas las personas que están aquí, que están interesados, y el poder cerrar esta primera etapa. Así que encantado de la vida y a darle, Diego. Mira, pues dos cosas que me gustaría poner sobre la agenda para que platicáramos, ¿no? O sea, la primera es el tema final que seleccionamos para este último episodio, es cómo diseñar para el posthumanismo. O sea, hemos enfocado mucho de nuestras conversaciones a entender diferentes perspectivas del contexto actual, de lo que genera dificultad, de lo que genera desigualdad, de lo que genera sufrimiento, donde hay oportunidades de crecimiento, la importancia de la democratización de las fuentes de riqueza. Y me planteaste este tema que me gustó mucho, que es esta idea de, bueno, ¿y qué sigue? ¿Sabes? O sea, ¿cómo ejecutamos todo esto, ¿no? Entonces, el tema que me gustaría que platicáramos es esto, cómo diseñar para un futuro posthumano, e inclusive aprovechar también que es el último episodio y tratar de hacer una lista de conclusiones. O sea, tratar de hacer algunas propuestas. De conclusiones y propuestas, exactamente. Realmente, cómo vamos a aterrizar todo esto, que fue mucha teoría, fue mucho pensamiento. En todos los episodios dimos algunas propuestas, pero hay que aterrizar más todavía, ¿no? Y obviamente ahora que estamos anunciando también Hominis, pues tenemos todavía más claridad, más certeza de cómo vamos a llevar esto a la práctica. Va, adelante.
Mira, te planteo así. La verdad es que es un tema que me ha interesado mucho últimamente, que es este del poshumanismo. Y sé que es un tema que suena intimidante y obviamente filosóficamente hablando tiene muchas complejidades. Lo que sí me gustaría desmistificar un poco de este sentimiento del posthumanismo es que lo que tenemos que dejar atrás es aquella antigua idea que está por muchos lugares mal fundamentada y mal estructurada del antiguo humanismo, ¿no? De poner al humano como algo separado del resto, de poner al humano como una excepción. Cuando se habla de humanismo, se habla del excepcionalismo humano, como que el ser humano tiene un lugar especial en la tierra que lo separa de todas las otras cosas. Es diferente a la naturaleza, es diferente a la tecnología e inclusive es individual y diferente a los otros, ¿okay? Entonces, hablar de posthumanismo es decir, oye, pues a lo mejor es momento de revincular la relación del humano como parte de un contexto mayor, ¿no? Entonces para mí entender, hay muchos movimientos importantes en la historia del pensamiento. Copérnico nos dijo que la Tierra no era el centro del universo, ¿no? Darwin nos dijo que el ser humano no era el centro de las especies del planeta. Y Freud nos dijo que el ser humano ni siquiera es el centro de sí mismo. Entonces el pensamiento del posthumanismo es decir, oye, ¿qué implicaría un pensamiento de sociedades a futuro donde nos entendamos como parte de algo más grande? No como estos individuos que constantemente están en choque y en conflicto y tienen que haber perdedores y ganadores y tiene que haber creación de productividad al mismo tiempo que hay generación de miseria, sino que el pensamiento posthumanismo lo que nos debería generar es sacarnos a nosotros del centro de la ecuación y repensarnos a nosotros mismos como una variable más dentro de tantas otras variables que son importantes, ¿no? Invariablemente cuando primero te planteé el tema, nace de una cuestión muy básica porque yo le llamo la esquizofrenia actual. Mientras tienes que Elon Musk está interesado en que vayamos los seres humanos a Marte, millones de seres humanos todavía se siguen muriendo de hambre en África. Sí. Mientras en Estados Unidos, en Europa, se plantean teorías de longevidad y de biohacking, millones de seres humanos están muriendo por diabetes. Mientras el mundo habla de la vacunación por una pandemia y de una vacuna que no previene la enfermedad, sino lo que hace es que no te mueras, hoy se muere más gente por depresión, por suicidios, que por la propia pandemia. Entonces, esa esquizofrenia, esa falta de congruencia, nos lleva a un punto en donde hay una distorsión tal que, en mi punto de vista, se ha normalizado absolutamente la esquizofrenia y que me recuerda cuando empecé a entender o a la ilusión de entender a Spinoza con su panteísmo y al ser universal como un integrador del todo. Claro. Es la naturaleza, el ser humano, todo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante este tema, Diego, porque nos ubica primero en la caricatura de la etapa humana en la que todavía estamos. Sentimos que porque el ser humano ya va a Marte, porque generamos estrategias muy importantes a nivel universal y del espacio, seguimos sin entender por qué el ciclo de Krebs afecta, detiene, paraliza y modifica los patrones más básicos de vida humana. Entonces, en esa esquizofrenia normalizada, es muy importante comprender que para construir soluciones, es muy importante captar que para poder generar un camino de porvenir y un diálogo del porvenir, no podemos seguir normalizando esa esquizofrenia. Claro. Y no podemos seguir generando permanentemente como un ejercicio en donde subes a la caminadora y corres por un canal de incongruencias. Claro. Y sin dirección. O sea, y sin dirección. Lo complicado, y me gusta cómo lo planteas, sobre todo la palabra incongruencia es la que me parece fundamental aquí, porque justo es eso, ¿no? O sea, es, si nosotros seguimos persiguiendo este ideal humanista de que el desarrollo de un individuo y su sueño, su visión, amerita el sufrimiento de todos los demás, pues, o sea, ¿qué visión utilitaria tan nefasta es esa? Donde, pues, de nuevo,
y Elon Musk lo dijo, o sea, sí, mucha gente va a morir en el proceso de que lleguemos a Marte, pero él cree fielmente que el objetivo de la especie humana es ser una especie interplanetaria. O sea, él mismo lo dijo, ¿no? O sea, yo quiero hacer una expansión de la conciencia humana para que sea una especie interplanetaria. ¿Pero a costo de qué? O sea, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa con...? Y aquí es donde siempre me remito a la frase preciosa de Walter Benjamin. Nunca vamos a poder llegar al futuro a menos de que reivindiquemos a los subalternos y a los perdedores del pasado. Porque justo es lo que está pasando hoy. O sea, ¿cómo puede ser que exista un conflicto en Israel y Palestina? Y es un conflicto que venimos arrastrando hace 70 años, que no se resuelve, donde hay una violencia silenciosa que se hace del oprimido sobre el opresor, y al mismo tiempo del otro lado del mundo se habla sobre inteligencia artificial, ¿sabes? Hay como una incongruencia total entre... Esa esquizofrenia que separa las cosas y parece que justo el pensamiento humanista es el que no nos permite ver que están relacionadas. Y claro que están relacionadas. O sea, nosotros pasar al posthumanismo, quitarnos del centro de la ecuación, es decir, es que claro que para que uno gane, otro tiene que perder. Para que exista un enfoque, uso de recursos de un lado, hay carencia de recursos en el otro. O sea, por tiempo, por dinero, por materia prima, por inteligencia. Y en esa esquizofrenia, digo, yendo de la parte deductiva y de lo general a lo particular, aterricemos en el caso de México. Hoy está de moda la cultura de ahorrar un peso, pero no crear un peso. Claro. De no saber cómo crear un peso. Hoy está de moda ahorrar, reprimir, no gastar. Pero la gente está olvidándose de cómo crear riqueza. Claro. No se puede administrar ni ahorrar lo que no se crea. Vivimos en un mundo en donde el norte tiene una realidad, donde el sur tiene otra. Pero también un mundo en donde una colonia y un municipio tienen una realidad frente a otra realidad. Exactamente. Entonces, es impresionante que solamente tú cruzas de Tel Aviv y de un municipio pegado a Gaza y simplemente tienes primer mundo en Israel al lado y de tienes subdesarrollo absoluto en Gaza. Sí. Es increíble como cuando tú estás en Tijuana, estás en Otay, estás en cualquier punto de Tijuana y en automático tú cruzas la frontera y la semiótica, la anatomía, la psicología y todo el comportamiento, incluso la economía conductual humana se transforma completamente por el ecosistema. Entonces, creo que es fundamental entender que este transhumanismo necesita ser entendido en el diálogo del porvenir. No, absolutamente. Y me encanta que lo hayas vinculado y que lo hayas regresado a México otra vez. Y vamos a tratar de ser puntuales ahí. Justo, es que piensa en esto. La lógica individualista aplicada al nacionalismo termina también en el individuo. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con esta frase? Hoy la pelea global que existe es la pelea nacionalista. Es America first, United States first, China first, Russia first, México first. O sea, todos los países se dieron cuenta que hay desabasto, entonces todo el mundo se cerró y dijo, pues hay que pelear por materia prima. Yo me quiero agandallar, quiero acaparar la materia prima para hacer mis planes. Y luego te das cuenta que empieza también el separatismo dentro de los propios países. Vean lo que pasó en España. Inclusive en México tenemos casos de algunos políticos que dicen, oye, yo ya no quiero participar del pacto fiscal. Ok, yo me quiero separar, yo soy más eficiente que los otros estados, yo quiero funcionar por sí solo. Pregúntense, ¿dónde termina esa lógica separatista? En el individuo. O sea, la lógica separatista nos lleva al hiperindividualismo. O sea, la lógica de que entonces realmente en un anarcocapitalismo cada ser humano es responsable e individual, completamente separado y ajeno a lo demás, lo cual es absurdo. Porque dependemos del contexto, de las economías de escala, de la colaboración, del estado de bienestar para que las cosas funcionen. ¿Quién paga las carreteras? ¿Quién paga los bomberos? Digo, la policía podrías asumir diferentes posturas Foucaultianas, nada es gratis. pero nada es gratis. Y obviamente, y lo otro, el problema económico que tenemos hoy es el colapso de la demanda agregada. Exacto. Si no hay circulación y flujo de capital de los estados ricos a los estados pobres, los estados ricos que puedan producir no van a tener quien les compre. O sea, ¿de qué te sirve desvincularte de un sistema económico que depende de la circulación de capital? O sea, por eso la lógica individualista, la lógica humanista ya no va a funcionar. Es inminente, es inevitable que migremos a una óptica posthumanista, transhumanista y colectivista, donde pensemos, no, estamos todos juntos. Yo diría más bien colectivista. Sí, sí, sí. Más bien colectivista. Pero a ver, ¿cómo llegamos a este punto, Diego? Llegamos después de 11, 12 capítulos en donde hicimos un análisis de las formas de cómo se está gobernando el mundo actualmente. Partimos de un punto de analizar cómo blockchain democratizará las nuevas fuentes de ingresos en el mundo.
Hablamos del espacio público y de la transformación de las ciudades. La importancia de los datos. La importancia de los datos. Hablamos de sentimientos básicos del ser humano. Sí. Ya no dije básicamente, dije básicos. Hablamos de por qué las emociones como la envidia, como el odio, modifican y alteran prácticamente realidades colectivas. Sí. Hemos pasado durante 2-3 meses aproximadamente haciendo capítulos semanales en donde hablan del devenir del ser humano, pero la pregunta es, ¿cómo construimos el porvenir? Claro. Hablamos del devenir, ¿cómo construimos el porvenir? Y en dónde se debe insertar el ser humano y cómo podemos construir propuestas de manera muy particular en un mundo integrado, en donde Fukuyama hablaba del fin de la historia, en donde Fukuyama prácticamente había dicho, el hombre ha llegado a un punto cúspide, y de pronto tienes a Lipovetsky reciclando el hiperconsumo, y de pronto tienes claro que todo lo que nos habían dicho y todas las reglas que se habían establecido prácticamente se han agotado. Sí. Y la realidad se escribe día con día y todo lo que aprendemos tiene fecha de caducidad. Totalmente. ¿Cómo podemos construir el porvenir, Diego? Mira, un par de cosas que me parecen importantes. O sea, yo no desmeritaría, y me voy a ir de las cosas más superfluas a las cosas más específicas, no desmeritaría el valor de volver a participar del discurso político, del discurso público y del discurso ideológico. Porque creo que esa puerta había estado cerrada mucho tiempo. O sea, me incluyo en esa... ¿Tú crees en la democracia? Sí, fundamentalmente sí. Yo sí creo en la importancia del diálogo y la participación del pública, absolutamente. ¿Pero eso es democracia? Obviamente la democracia que tenemos hoy está muy limitada porque realmente no se ejerce una democracia como tal, porque, digo, sabiendo cómo funciona la política, las campañas cuestan dinero. Y obviamente los políticos, por más que prometan y por más que el proceso pudiera ser un proceso de votación, la gran mayoría de los políticos ya llegan con muchas deudas al poder. Llegan con una deuda económica, con una deuda moral, con una deuda política. Entonces no llegan a gobernar, llegan a administrar deuda. Entonces, ni siquiera la deuda con el pueblo la pueden cumplir porque pues, deben todo el dinero de la campaña, prometieron puestos políticos, tuvieron que negociar estrategias con otros partidos. Entonces, ¿es realmente una democracia funcional? No. Entonces, en ese agotamiento, porque estamos hablando del porvenir, sí, estamos hablando del transhumanismo, en un agotamiento de este modelo democrático, claro, ¿qué hacer para generar una nueva gobernanza, Diego? Tenemos que introducir tecnología. O sea, a mí me parece que el gap tecnológico que existe entre el desarrollo fuera de la política y dentro de la política es tan grande. La ciencia ha progresado tanto en las últimas décadas, digo, la verdad es que siempre, pero en las últimas décadas, que no tiene sentido de por qué estos avances de la ciencia no impacten en la calidad de las democracias. Pero ¿por qué si la tecnología avanza proporcionalmente 10, por qué la política retrocede proporcionalmente 100? No sé, a ver, ¿cuál es tu lectura? Porque primero hay un gueto muy claro en donde la política tiene, como los virus, un mecanismo de defensa, y hablo de la política y no de los políticos. Yo tendría que hablar de los políticos, no, pero hablo de la política porque es una subcultura como tal, sí, que ya tiene claramente identificados los mecanismos de defensa que impiden que pueda entrar cualquier proceso modificador a la política. Y esta valla, esta muralla, es el gueto cultural, económico, sí, de los factores reales del poder que impiden prácticamente una modificación y una evolución, sí, para que el estado de cosas se modifique. Yeah. Seguimos, y esto he hecho mucho énfasis, seguimos viendo el desfile de ideologías de derecha y de izquierda. El problema es que el desfile es de personas y no de ecosistemas. Totalmente. Y no la modificación de ecosistemas. Sí. No se puede construir un nuevo devenir si no generamos procesos para crear ecosistemas. Sí. Y ese es el gran problema del agotamiento de la democracia, de la política y de los recursos naturales como tal. Solo prometen de más y entregan de menos. Así es. Sí. ¿Tú qué opinas? No, totalmente. O sea, la verdad es que es una lástima ver cómo en esta propuesta tan populista en la que está atrapado principalmente Latinoamérica, aunque yo creo que sí sea una tendencia internacional, el populismo es algo muy característico de Latinoamérica y creo que estamos viviendo un renacimiento del populismo que no es nada nuevo, pero como un renacimiento muy intenso del populismo, aparte acelerado
por la estrategia digital, la estrategia de marketing, datos alternativos, hiperrealidad, ¿sabes? Es como que siento que todos estos contextos solo complicaron todavía más un juego que ya era muy sucio, ¿sabes? Muy sucio en el sentido de agua sucia, era nublado, no había mucha transparencia. Lo que creo que tiene que suceder, a fin de cuentas, lo que más me preocupa de todo esto, y creo que ya te lo había comentado a la manera personal, lo que me preocupa es que se ha erosionado la confianza en el Estado. Y a medida que se erosiona esa confianza en el Estado, la gente empieza a buscar otras alternativas. Si el rol del Estado ya no me entrega lo que antes me prometía, pues ¿quién más me lo puede entregar? Ajá. Y el problema es que la gente no se ha cuestionado que las alternativas de un nuevo Estado son peores que la del Estado. Entonces, lo difícil es que los propios políticos no se dan cuenta que si ellos mismos continúan prometiendo de más y entregando de menos, cada vez más la imagen y el interés de todos por la política va a ser cada vez menos. Entonces, ahí pues es un juego donde solo tenemos las de perder. Sí. Yo el primer paso para saltar la trampa de la realidad y la construcción del devenir, que es lo que estamos hablando, cómo construir un devenir, estamos entrampados en el círculo del hámster. El hámster corre y corre y corre y corre y corre y piensa que va avanzando, pero nomás le da vuelta a la ruedita. Y el problema, y ese, digamos, el ejemplo del hámster, es que el devenir está entrampado entre un movimiento pendular. De una opción a otra, de la opción vieja a la opción nueva, pero de la opción nueva a la opción vieja. Es un ejemplo muy concreto y lo hemos platicado muchas veces. Los movimientos de izquierda fallidos desembocan inmediatamente en movimientos de derecha fascistas reaccionarios. Eso es el péndulo de un lado al péndulo del otro lado. Pero no hay otra opción. O sea, el péndulo va de manera horizontal, pero no genera un nuevo círculo como tal. Ni se eleva. Y es el problema y ese es el punto principal que tenemos que edificar. Estamos entrampados en la droga actual, en la toxicidad actual que se llama la esperanza, en la sociedad de la expectativa, en la sociedad que tiene que creer y depositar en el otro una responsabilidad en la otra persona. Claro. En lugar de entender que somos personas creadoras, personas que en lugar de depositarle en alguien más nuestra expectativa y nuestra esperanza, sí, somos co-creadores de realidades. Claro. Y somos co-creadores de responsabilidad. Claro. Y a ver, o sea, ideológicamente y direccionalmente estoy completamente de acuerdo contigo. Pero esta, vamos a suponer, esta responsabilidad tiene que venir acompañada de un ecosistema que realmente permita la manifestación de estas responsabilidades. Ajá. ¿Sabes? Porque, o sea, lo que no puede continuar pasando es, o sea, o sea, cómo están los millennials. Están más educados que cualquier otra generación de la historia y tienen un porcentaje menor de la riqueza que cualquier otra generación de la historia. O sea, es la generación más educada de la historia de la humanidad y más pobre de la historia de la humanidad. O sea, en términos de poder adquisitivo. Son millonarios en información y pobres en oportunidades. Ese es el tema. La vida de los Simpsons es imposible. ¿Se acuerdan de los Simpsons? Homer Simpson trabajaba en una planta nuclear, Marge no trabajaba, tenían 3 hijos, vivieron en una casa con una sala que tenía 2 pisos y una cochera. Esa vida es impensable para esta generación. Y esta generación sabe mucho más que Homer. O sea, probablemente tienen MBA y un predoctorado o una especialidad y no pueden aspirar a esa vida. Entonces, estoy de acuerdo contigo que hay que hacer esta vinculación de la responsabilidad individual, pero tiene que venir acompañada de una creación de oportunidades, de la democratización de las fuentes de generación de riqueza. Sí, pero para poder hacer eso, si un joven, alguno de los que ustedes están aquí, están inundados de información, de datos, pero no tienen la capacidad que hoy un algoritmo tiene de convertir datos aislados en inteligencia colectiva, sí, cuando un ser humano no tiene la capacidad de mecanizar y tiene el ser humano que hospedar la esperanza del futuro en que el algoritmo haga lo que el ser humano ya no puede, en ese momento estamos creando desválidos emocional y mentalmente, sí, porque el ser humano está perdiendo al haber depositado completamente la esperanza en una expectativa, en una opción, en una religión. Cuando alguien me escribe, eres mi ídolo, no, espérame tantito, ¿cómo que soy tu ídolo? Nadie puede ser ídolo de nadie. Ese es el gran problema, ese es el sesgo cognitivo con el que nos educan. Es que alguien aparece
y resuelve un problema y se va convirtiendo en el imperativo categórico kantiano. Y entonces el marketing empieza a crear estas ideas de Popper, de Goebbels y del totalitarismo del marketing que nos han enseñado. Y ese es el primer sesgo que tenemos que romper como individuos y como personas. Romper el cerco de la expectativa para poder aprender a procesar información. Sí. Insisto, somos millonarios en información y somos desvalios. Ya no tenemos la oportunidad de saber qué hacer con tanta información. Que justo ese tema me parece importante. O sea, la tecnología va a crear una gran generación de discapacitados. O sea, si permitimos que continúe existiendo este gap desde la lógica productiva, donde la productividad sea la lógica máxima, y eso juzgue lo que vale cada sistema dentro de la Tierra, van a haber muchos inválidos, o sea, van a haber muchos discapacitados. Entonces yo creo que para eso, o sea, toda la inteligencia artificial y toda la automatización se tiene que pensar desde una ética colectivista. Como decir, o sea, ¿de qué sirve esta aceleración de la productividad si al mismo tiempo yo no estoy generando bienestar, calidad de vida, reduciendo el nivel de suicidios, aumentando la calidad de vida de las personas, aumentando la inclusión? Porque si no, a la larga, lo único que va a pasar es que va a haber cada vez más gente que por más capacitada que esté, no pueda competir con los algoritmos y otra vez colapse la demanda agregada. Es que, o sea, ¿qué pasa cuando tengamos la primera empresa que genere $1 billón de venta con 2 empleados? Claro. O sea, ¿qué va a pasar cuando esto sea la norma, no? Porque cada vez es más normal. ¿Tú estás de acuerdo en este primer punto? Sí, totalmente. El segundo que yo plantearía es, los seres humanos cada vez hacen agricultura de más instrumentos racionales, pero de cada vez menos inteligencia emocional. Sí. El ser humano cada vez tiene menos capacidad de ser resiliente y tiene menos adaptabilidad a las circunstancias. El ser humano crea, el ser humano inventa, pero el ser humano no se reinventa. Sí. Ese es el gran problema de la ausencia de la resiliencia humana. El gran problema que somos capaces de crear un algoritmo que modifica, que previene y que adelanta la retinopatía. Pero no somos capaces de no reaccionar cuando alguien en un tuit nos insulta y no somos capaces ni siquiera de retener nuestras emociones, sino de entender que la mejor reacción es la no reacción. Sí. Es la ausencia de la resiliencia. Para construir devenir hay que construir resiliencia. Sí, me parece interesante también la postura, porque me parece también que suena como una represión de ira mal direccionada. Totalmente. O sea, como que si, pudiera entender esta frustración de decir, hay algo que me molesta profundamente de la manera como funcionan las cosas, y al no saber a dónde direccionar esa furia, la acabo mal direccionando todo el tiempo. Y me desbordo en ira en un tweet, me desbordo en ira en un comentario o con un familiar, con una persona, cuando realmente lo que me causa real disconfort es mi incapacidad de verme relacionado con lo que creo, con lo que hago, con lo que quisiera hacer. Yo sé que no te gusta mucho lo que te choca, te checa, ¿verdad? Pero es verdad, sí, y es verdad, tienes toda razón. O sea, creo que es parte de este proceso, de esta profunda enajenación en la que estamos viviendo. O sea, esta profunda enajenación y estos mecanismos de control y censura sutil donde te premian por decir lo correcto y te castigan ligeramente por no hablar de los temas adecuados, nos tiene a todos frustrados como, me encantaría quejarme, pero no sé ni con quién quejarme. Entonces, ve, nada más el ejemplo específico. Cada vez más las manifestaciones públicas y físicas van a ser menos relevantes. ¿Por qué? Porque las instituciones de poder se están volviendo digitales. ¿Okay? Cuando las instituciones de poder se digitalicen por completo, ¿dónde vas a hacer manifestación? ¿Enfrente de qué edificio te vas a parar? O sea, y acuérdense de esta frase, la acabo de leer ayer, la escribió alguien de Palestina y me mató. Dijo, los hambrientos no podemos hacer huelga de hambre. El débil, cuando pierde todas sus herramientas de con qué negociar, su voz no tiene ningún poder. O sea, no tiene ningún foro, nadie lo pela, nadie lo escucha, nadie le hace nada. Entonces, eso es lo que realmente me preocupa, que creo que le pegas al clavo cuando hablas de hay que reflexionar sobre qué hacemos con nuestra violencia, y suena casi como un proceso de reflexión de decir, pues yo desbordo en mi violencia en los lugares equivocados porque no existen los canales adecuados para quejarme de aquellas cosas que me molestan sobre la realidad en la que yo vivo. Entonces, esto es lo que me parece importante, reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo con nuestra violencia. Entonces, ¿estás de acuerdo que un paso para generar devenir y porvenir es esta resiliencia? Tenemos que prevenir el nuevo darwinismo emocional? Uy, sí. No existe el término como tal, pero yo le llamo el darwinismo emocional, en donde ya no es el más fuerte
el que se come al más débil, sino el emocionalmente más inteligente al que se come al menos inteligente emocionalmente hablando. Claro. Entonces, me parece que es muy importante, tú sabes perfecto, todos sabemos que órgano que no se usa se atrofia. Es fundamental captar, entender la importancia de la resiliencia, no para generar adaptabilidad, sino para desarrollar las nuevas alternativas que van a suceder. Y lo digo y hago mucho énfasis en esto, y tiene que ver con el transhumanismo. El ser humano está concebido y se ve a sí mismo como el centro del universo y el centro del todo. Si hoy la pandemia del COVID-19 modificó absolutamente nuestros modos de vida, cuando los océanos con milímetros de movimiento aumenten las mareas y aumenten los limítrofes en las zonas costeras, van a modificar la geografía, van a generar catástrofes naturales en segundos, y entonces el ser humano va a seguir en un proceso aletargado pensando que es el centro del mundo, ya ni del universo. Entonces es urgente empezar a construir resiliencia. Sí. Y para construir resiliencia, y con eso entro al tercer punto, si estás de acuerdo, es el fraude más grande del siglo XX y del siglo XXI, que es en la destrucción de las clases medias, en la destrucción absoluta del paradigma del sueño americano basado en el consumo de educación. Entre más educación tenías, más exitoso eras. Y hoy se acabó. Tener un título de una universidad con el mejor cuadro en la pared ya no te garantiza poder vivir ya ni siquiera decorosamente, sino dignamente en los próximos 2, 3 o 5 años de tu vida. Yo estudié en 1997 en la Facultad de Derecho de la UNAM, estudié Derecho. Si yo no hubiera seguido estudiando, si yo hoy no estuviera en Berkeley aprendiendo a programar en Python, un abogado que estudió en la Facultad de Derecho, si yo hoy no supiera Python, yo no sé qué haría con los siguientes 10 años, si es que los vivo, 10 años de mi vida. Totalmente. Entonces, lo que queda claro es la caducidad de los datos por la ausencia de nuevos conocimientos. Y este educacionismo el cual tú has hablado, y este fraude del sesgo, en donde nos han inculcado, donde nos han vendido con culpa, donde nos han sesgado. Si no estudias, eres un fracasado. Si no estudias, no eres nada. Si no estudias, no vas a entrar al reino celestial del éxito. Es un fraude. Y ese fraude no solamente se denuncia, se construye con un movimiento de conciencias en donde no es la educación, no es el educacionismo, no es el proletariado que acumula datos y que acumula información. Es la persona que convierte el dato en inteligencia y entiende lo que significa la diferencia entre la educación y la habilitación humana. La habilitación de resolver, al final de cuentas, lo más básico en una economía y en una sociedad. Un ser humano resuelve una necesidad a otro ser humano. Un ser humano no solamente vale por lo que acumula aquí, sino por su capacidad, su poder y su dignidad de resolver un problema para sí y posteriormente para otra persona. El ser humano, cuando pierde la capacidad de resolver un problema y de generar una utilidad propia en el sentido más material, porque ya ni siquiera me voy a meter al tema emocional, en ese momento el ser humano pierde grados de dignidad. Y nos están vendiendo el analgésico mentiroso, fraudulento, en donde nos dicen en el Evangelio nuevo: no resuelvas nada en tu vida, simplemente conviértete en una bodega de datos y de información. Y yo te prometo que con el sello de esta universidad pasarás al reino de los cielos. Claro. No, y siento que es un mecanismo que acumula mucho resentimiento contra el propio sistema que lo promueve. O sea, lo que muchas de las universidades y las instituciones estas que certifican talentos, especialidades y cursos no notan es que a medida que el estudiante se desarrolla y acumula todo este capital de trabajo, este capital intelectual, cuando termina y se da cuenta de que
pues realmente todo lo que te habían prometido pues no tiene uso, no tiene función, entras a otro prefiltro o sales de una pirámide para entrar a otra pirámide que se ve todavía más difícil de escalar. O sea, lo único que dices es, oye, pues ¿cuánto tiempo llevan prometiéndome cosas y pues nunca se concreta en nada? O sea, es como que, pues ya le metí 4 años y ahora entro a la empresa y me dices que necesito una maestría para avanzar al siguiente nivel. Es como que, ¿de verdad? Y luego termina la maestría y dice, no, es que ahora necesitas una especialidad. Oye, ¿sabes qué? Lo que estudiaste en la carrera ya pasó de moda, necesitas actualizarte. Entonces realmente nunca acabas. Y este déficit, véanlo, la deuda de educación de Estados Unidos es casi mayor que la deuda de las tarjetas de crédito. ¿Qué pasó? O sea, ¿dónde está realmente el valor acumulativo de la educación, no? Entonces, concuerdo contigo, creo que esto es algo muy nefasto que se tiene que resolver. Y de nuevo, también está el ¿para qué estudiamos? O sea, si fundamentalmente el objetivo del humano no es encontrar la dignidad en el otro, o sea, ¿cuál es el punto de la productividad? O sea, ¿cuál es el mérito que legitima la misión de una persona en la Tierra en su búsqueda de llegar a Marte versus la de otro de hacer una obra de arte bonita? O sea, si no somos lo suficientemente fríos para hacer ese análisis, pues es muy complicado justificar todas las vidas y el dolor que se pone en el camino. Para mí, la propuesta de solución sería una serie de cosas, y creo que una de ellas la estamos trabajando inclusive, que es esta idea de descentralizar y buscar maneras más democráticas. Yo nomás tengo un punto antes de las soluciones que quería comentar. Estamos todavía en la parte del diagnóstico para pasar a las soluciones. Yo le llamo la gran trampa de la IOización económica. ¿IO? IOización, como de iOS, de Apple, que es cada versión nueva vuelve obsoleto al fierro. La necesidad de actualizar va generando obsolescencia en los fierros, de tal suerte que un aparato que lleva 5 meses que lo compraste, solamente porque el software, el iOS 14.1, 14.5.1, oye, bajé ayer el 14.5 y hoy a las 5 de la mañana ya está el 14.5.1. Es lo mismo en la economía y es lo mismo en la educación. Es esa necesidad permanente de sentirte que si no te actualizas, estás en la parte vieja cuando en realidad el aparato es nuevecito. Sí, claro. Y es lo mismo con el ser humano. Esa es la trampa también en donde hoy te cuesta más caro el llavero del sensor, ¿sí o no? Sí. Te cuesta más caro y ya la decisión ya no es racional, es emocional. Sí. Porque lo que estás comprando es el diseño del llavero y además estás comprando deshabilitar tu memoria. Sí, está cañón. Y esa es la gran trampa. Y fíjate cómo esto conecta nuevamente con la idea del posthumanismo, ¿no? O sea, claro. Porque justo una noción del humanismo también es separar al humano de las cosas. ¿Cuándo hemos sido realmente individuales? Digo, para la gente que usa lentes, pues ya eres un cyborg. O sea, ya tienes un grado de robot. O sea, porque si no, no podrías ver. ¿Cuántos de aquí son niños milagro? O sea, que nacieron antes de los 9 meses, ¿no? O sea, ustedes son cyborgs. O sea, ustedes no deberían de existir por la lógica naturalista. Pero es verdad. O sea, la lógica humanista dice que, o sea, pero exageremos esa lógica. El sistema respiratorio. O sea, si no existiera plancton en el océano que transformara el CO2 de regreso a oxígeno, pues mi sistema respiratorio tampoco funcionaría. Entonces, o sea, somos cyborgs en muchos sentidos. Traemos ropa todos. Usamos zapatos todo el tiempo. O sea, nuestra idea de la individualidad del ser humano... Cierto, perdón que te interrumpa. ¿Qué? Es que te critican de tus tenis. Me encanta. No, pero contéstales. ¿Qué les dirías que un tenis que está hecho en China? Sí. Lo que pasa es que los tenis caros, lo que la gente tiene que pensar es que mínimo los tenis caros no tienen mano de obra esclava. O sea, los que usan tenis baratos y quieren ahorrar, pues piensen que alguien está pagando el costo de ese ahorro. ¡Claro! Sí. Yo les puedo decir, o sea, mínimo los tenis caros, sé que pues ganaron bien la gente que trabajó ahí, ¿no? O sea, si compraste un tenis en una marca de fast fashion, estoy seguro que alguien de 15 años dio sangre para que usaras esos tenis baratos, lo cual debería darles más vergüenza, ¿no? Por eso el diseño hay que pagarlo bien. No seas como Levi que hace concursos de logotipos de aeropuertos. No, estoy de acuerdo. El diseño hay que pagarlo muy bien. Pero justo comentaba esta noción de, entonces, el ser humano nunca ha sido individual. O sea, si nunca hemos sido individuales, o sea, qué interesante volver a pensar esta idea de, bueno, entonces echémonos un pasito hacia un lado, ni siquiera hacia atrás, hacia un lado, y digamos, bueno, ¿cuál es el rol del ser humano hacia adelante? O sea, ¿qué es lo que tenemos que pensar para los sistemas de futuro donde el ser humano ya no es el centro de las cosas, sino que es una variable más dentro de una ecuación que es muy compleja, muy complicada, pero la cual nos tenemos que cuestionar de nuevo, pues cuál es el lugar y cuál es el valor de cada una de esas variables? Si quieres, ahora sí pasamos a soluciones. Gracias. Yo creo. La primera solución tiene que ver con un tema de escalabilidad y con un tema de conciencia, y muy rápido quiero
recordar un episodio muy importante de la historia de la humanidad para generar la propuesta. En 1564 nació la ruta marítima más importante que creó el comercio internacional, cuando Andrés de Urdaneta descubrió a través de la latitud correcta la ruta del Kuroshio, que es básicamente, el sesgo básicamente, salía las navegaciones, las embarcaciones. Vasco de Gama tenía que hacer toda la circunnavegación de África, luego América, para llegar a Asia, y nadie podía regresar. Cuando Urdaneta identificó a través de mapas cartográficos, cuando el reinado español, en lugar del sesgo de la religión, confió en la ciencia, no en los dichos, sino en los datos, en ese momento la ciencia generó un proceso de un salto cuántico que sirvió casi por 3, 4 siglos directos, que creó una prosperidad entrecomillada, que generó procesos importantísimos, renacentistas, el mestizaje y todo lo que vivió, y se permitió generar la conexión entre Europa y Asia a través de México. Todo gracias al descubrimiento de Urdaneta, y en donde el reinado español, con López de Legazpi, con la Nao de China, permitieron que fuera, insisto, la ciencia de los datos y no la imposición de la Santa Inquisición lo que sucedía. Haciendo el símil, para construir un mundo de devenir, tenemos que quitar prácticamente los gobiernos, las teologías y el dogma de la fe. Estamos regresando en el movimiento pendular de la historia al dogma de la fe, a las personas convertidas en religión, a las personas que forzosamente hablan de dichos, a las manos invisibles y que a regulan. las manos invisibles del mercado, y no a esos mapas cartográficos de Urdaneta, de López de Legazpi, que permitieron ciencia, datos, realidades para generar humanismo, no para generar destrucción. No, totalmente. Y aquí, o sea, si trato de aterrizar, y sabes que concuerdo 100%, es en las cosas que son fundamentales, en las cosas que sabemos, tenemos que desechar esta idea humana de que el ser humano es racional. O sea, y tómenlo realmente con toda la humildad que requiere este statement. O sea, asumir realmente que el ser humano no es racional en la definición perfecta del uso de la razón también implica que, oye, hoy hay sistemas tecnológicos y algoritmos que toman decisiones infinitamente mejores que nosotros. ¿Por qué seguimos delegando al ente menos responsable dentro de las variables de la ecuación tomar decisiones tan importantes? Si nosotros mismos fuimos capaces de crear algo que es mejor que nosotros en algunos aspectos, ¿por qué no usamos esa ciencia, esa tecnología para ayudarnos en la toma de decisiones en algunos aspectos tan críticos y fundamentales? Entonces, lo que se refiere Simón, que creo que la primera propuesta es, necesitamos en algunos aspectos críticos de la vida social, economía planeada. Necesitamos usar tecnología, algoritmos, inteligencia artificial, ciencia de datos para tomar las mejores decisiones de cómo operar y cómo ser más eficientes en materia prima, en recursos, en tiempo, en generación de riqueza para realmente tener más prosperidad. Así se descubrió la ruta de navegación más importante de la humanidad, historia, sí. De la historia, con datos, con ciencia de datos. Claro. ¿No? Sí, entonces, primera propuesta, de acuerdo. ¿Quieres tú la segunda? No, dale. Bueno, la segunda tiene que ver con un tema intrínseco, que es, tenemos que construir personas que sean capaces de identificar las habilidades cognitivas, emocionales, a través de una nueva cultura ya no del consumo. Hasta el día de hoy, tú eres por lo que tienes, tú eres por lo que te vistes, tú eres los zapatos que tienes, tú eres por el reloj que te pones. Tú eres, e incluso lo voy a decir, y ya sabes que a mí no me da miedo que digan lo que quieran por lo que yo pienso. Mucha gente nos está escuchando, y muchos jóvenes que le dan like a las fotos de guapas y de guapos en Instagram, y lo ven y nos oyen a nosotros simplemente para empezar a ser un poquito más cool y más como si lo que nosotros habláramos fuera cultura. Pero es más in, es más chic. Entonces,
Tenemos que empezar a quitar los fetiches a los cuales estábamos educados en la construcción de nuestro ser. Y lo más importante para poder generar un ecosistema político, económico, es entender la veracidad, la cruda verdad de nuestro yo. Tenemos absolutamente que quitarle los filtros de Instagram, las telarañas personales de nuestras personalidades y atrevernos a decir, oye, me dio hemorroides y yo no soy Superman, soy ser humano. No vender más allá de lo que tú dices todo el tiempo. Vender y terminar ofreciendo mucho más de lo que puedes entregar. Sí, claro, ninguna sociedad sana puede construirse si no tiene individuos transparentes. No, y esta me gusta mucho y obviamente es una muy crítica, es complicada de llevarla a cabo. Aquí Deleuze es el que decía que realmente, o sea, no sirve de mucho que simplemente nos entreguemos al desespero y digamos no hay nada que hacer, no tengo soluciones, caer en depresión, en nihilismo, en cinismo, ¿no? Que es donde mucha gente se esconde. Deleuze hablaba de desarrollar armas de resistencia. ¿Okay? Los que me han visto platicar antes saben que siempre les digo capital humano, ¿no? Porque para mí lo que pasa es que yo creo que, y presente el capital humano, lo que pasa es que creo que mucho de lo que hoy existe en esta hiperrealidad, o sea, el construir una característica, una individualidad a través del consumo, a través de las marcas, es decir, este soy yo, el de colores, el Nike, el Adidas, el Ferrari, el Burberry, lo que tú quieras. O sea, este soy yo. Este collage monstruoso, Frankenstein de marcas, esta es mi identidad. Soy este pegostle, este montage de estilos de vida que ahora reflejan lo que yo quisiera que la sociedad percibiera en mí. ¿Okay? El problema no es que esa máscara de marcas esconda tu verdadero yo. El problema es que esa máscara de marcas esconde que no hay nada detrás. Porque si te quitas todas las marcas, te das cuenta, te topas con la cruda realidad que no eres nada más que otro engrane en la maquinaria, que no eres nada más que capital humano, que no eres nada más que otro punto, otro coma en una tabla de Excel que te juzga por tu productividad. Entonces, hay armas de resistencia, pero es importante que nosotros mismos entendamos cada vez más que todo el juego consumista no solo es sumamente insustentable, nefasto y ha creado esta hiperrealidad, depresión profunda al estarnos comparando con métricas inalcanzables y gente que solo es bonita con filtros, y crear esta profunda frustración de todas las metas que se me plantean en la vida comercial son inalcanzables. Y ninguna de ellas, por más que te acerques, te van a traer realmente satisfacción. Deja tu felicidad ni satisfacción. Lo difícil es quitarnos todas esas marcas y toparnos con lo que hay por detrás, que es muy poco. Y sobre ese muy poco, de ahí sí construir una resistencia. Contra esta noción de no, yo no soy quien tú eres, o yo no soy quien tú crees que yo soy, o yo no quiero ser esa persona que tú dices que yo debería de ser. Yo no estoy aquí para cumplir con las expectativas de las marcas. Lo difícil es toparnos con lo que hay detrás, que somos pues, nosotros, con todas las imperfecciones, con todas las características mundanas, con todos los problemas tradicionales, con muchas más cosas en común de lo que quisiéramos aparentar no tener. Habiendo dicho eso y teniendo como base lo que es la eliminación del filtro y la cruda y la valía y el shining, el valor de la transparencia, hay que construir una opción muy concreta, identificable, que pueda parametrizar y que pueda horizontalizar en un proceso económico, social, político para lo que viene. Estamos en uno de los momentos más peligrosos, no solamente de México y de la humanidad, porque todo proceso generador de expectativas y de esperanza fallido deviene en un proceso totalitarista y en un proceso en donde nos terminamos entregando a otra opción radicalmente opuesta, pensando que es el paliativo, la solución pasada. Y hoy más que nunca tenemos que entender y tenemos que analizar la historia de ese movimiento pendular del cual hablábamos. Y en este proceso yo invito, como lo hemos platicado, tú y yo invitamos a la construcción de un proyecto en donde no se puede hablar de romper la corrupción, no se puede hablar de ser uno mismo como seres individuos, si no tenemos verificabilidad de datos, verificabilidad de hechos y algo súper importante que es la reconstrucción del ADN, de las cadenas de bloques humanos
qué es la confianza. Por eso el proyecto, Diego, se llama blockchain. Sí, totalmente. Hay que restablecer la confianza. Piénsenlo así. ¿Qué es el dinero? ¿No? O sea, entre muchas interpretaciones históricas que hay lecturas del dinero, el dinero es un sistema de confianza. O sea, el sistema intermediario entre yo tengo un valor, tú tienes un valor, y la manera como hacemos este intercambio es a través de un bien intermediario que representa confiablemente el valor de lo que yo estoy dando o lo que estoy pidiendo a cambio. ¿Okay? Es un sistema de confianza muy anticuado. Blockchain es un sistema de confianza, pero es un sistema de confianza descentralizado. Es un sistema de confianza mucho más legítimo, basado en ciencia, no está susceptible a las guerras, a los intereses políticos, a las intervenciones. Bueno, es menos susceptible, mucho menos susceptible. Entonces son nuevos sistemas de confianza. Pero obviamente lo que hay que aprovechar es que hay que aprovechar estos nuevos mecanismos, estas nuevas herramientas de la ciencia para volver a construir sistemas de confianza con una base mucho más sólida, que sea menos susceptible a estos movimientos pendulares que pueden ser muy violentos y ponen en riesgo todo lo demás, ¿no? O sea, el riesgo de las fiats es que si mañana a un país se le ocurre entrar en guerra con otro, pues el valor se desploma, los inversionistas corren, hacen fraudes, hacen riesgos, se meten para aquí y para allá. El blockchain no es susceptible a ese tipo de cosas, porque pues está descentralizado, cada nodo tiene sus mineros que cuidan la integridad de los datos, y eso permite que establezcamos otra vez un vínculo de confianza entre nosotros que nos continúe llevando hacia un progreso. Una de las cosas que fue fundamental para el progreso del ser humano como especie fue la confianza. El lenguaje es un mecanismo de confianza que funciona a través de símbolos. Yo les decía que yo creía en el sol, que el sol era nuestro cuidador, y si ustedes confiaban en mi promesa de que el sol era nuestro cuidador, me seguían a cruzar un río o a buscar una tierra nueva que fuera más próspera para la agricultura. Esta capacidad de confiar en nosotros mismos, de crear estos símbolos unificantes, fue a grandes rasgos lo que nos permitió dar muchos brincos cuánticos en el desarrollo de nuestra especie. Ahora tenemos otra oportunidad de hablar de confianza desde otro lado. Es momento de que lo tomemos en serio. Y nada más quiero hacer este último punto que casi es para cerrar. Se los voy a decir como brasileño. A mí me tocó ver en Brasil durante mucho tiempo una izquierda muy populista, que tuvo sus aciertos, tuvo sus errores. A fin de cuentas, Brasil es un país que políticamente también fue muy turbulento. Tuvo 3 impeachments seguidos. O sea, fue un tema muy controversial, muy complicado, ¿no? Pero lo que sí pasó fue algo que es una predicción filosófica que se ha repetido a través de la historia, que es un movimiento de izquierda fallido casi siempre trae un movimiento de derecha populista reaccionario. ¿Okay? Y ahorita probablemente es el peor momento para que nos pase. O sea, Brasil lleva 430,000 muertos por COVID. 430,000. O sea, es 3 veces la gente que se murió por la bomba de Hiroshima y Nagasaki. O sea, realmente es una catástrofe de niveles que nunca se habían visto en la historia de América Latina y probablemente nunca en la historia del mundo. Lo que se está haciendo ahorita en Brasil es una CPI, o sea, se está haciendo una investigación sobre la responsabilidad del presidente, que es un populista de derecha, bastante reaccionario, que mucha gente lo califica inclusive como protofascista, para ver su responsabilidad en los hechos. Se le está comparando al Tribunal de Nuremberg, ¿no? Y se espera que Brasil pase por un momento de catarsis de la misma manera que Europa y Alemania tuvo que hacer su catarsis con el Tribunal de Nuremberg. Lo que yo creo que nosotros como mexicanos, y me incluyo porque pues yo tengo un hijo que nació aquí y tengo pasaporte y es un país al que amo mucho, y nosotros los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana, es que tenemos esta responsabilidad, porque creo que nuestra generación fue apolítica, pasiva, y poco involucrada durante demasiado tiempo, y los boomers están desconectados de la realidad. O sea, los boomers son carnada para fake news. Y digo, y lo siento porque yo veo a mis tíos, a mis tías, a mi mamá inclusive. Y no es crítica, es y diagnóstico. No es crítica, es que a ellos les tocó vivir ese proceso de transición, de venir de confiar de los medios a ser carnada para noticias falsas. Y son un problema gravísimo. Y lo que me preocupa es que toda esta generación nueva, que es la base votante real, no está tan involucrada y no está tan preocupada. Pero son los que más tienen que perder. O sea, no queremos crecer, desarrollarnos en un país que puede caer en un populismo de derecha y puede caer en una desregularización mayor del Estado, siendo que comprobadamente la desregularización del Estado y la tendencia hacia el minarquismo y las tendencias neoliberales han acabado con las economías de países, principalmente en Latinoamérica, que son economías poco productivas, que no tienen tecnología. Si nosotros caemos en la desregularización, nos lleva el carajo, pero de una manera terrible. Entonces, ahorita estamos en un momento crítico, donde nos toca tomar una decisión sobre cuál es nuestro rol, qué tenemos que hacer, cómo vamos a participar y cómo vamos a ser los líderes de opinión y cómo vamos a generar el discurso y el debate necesario para realmente evitar un potencial apocalipsis. Y si no se lo han tomado en serio antes, deberían de hacerlo.
porque ese es el futuro que nos depara. La última, hemos hablado de propuestas de antropología, hemos hablado de propuestas de gobernanza, hemos hablado incluso de propuestas psicológicas y me gustaría cerrar con la propuesta de la economía. Dale. Tú sabes que... Tú eres el experto. No, soy el ignorante consciente, que es diferente. Uy, es Sócrates entonces. Exacto. Tú sabes de mi libro, Crecer sin Deuda, y lo que implica para mí la confrontación entre productividad y especulación. En este momento estamos en una economía de guerra. Quiero leer una frase de Marx para hablar de la propuesta económica, que creo que puede ser la base de Diálogos por el Porvenir. Parafraseo a Marx. La miseria humana misma, donde la infinita depravación debe aceptar la limosna para servir a la aristocracia del dinero y de la cultura para su entretenimiento, para satisfacer su amor propio y su arrogancia. Los conciertos, los bailes, los banquetes de beneficencia para los pobres e incluso las suscripciones públicas en favor de las víctimas de alguna catástrofe no tienen otro significado más que entender que la caridad está organizada como diversión. Frase de Marx. Habiendo dicho esto, tenemos que entender que en una economía donde hay demanda agregada, donde hay valor agregado, donde nos habían educado que solamente el mercado, el control remoto del mercado era el que creaba productividad, hoy estamos en una economía de guerra en donde prácticamente han modificado la demanda agregada, los patrones de consumo y todos los elementos básicos de cómo normalmente se ha venido midiendo una economía, del Producto Interno Bruto, consumo, gasto, bla, 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 ¿no? Entonces, la propuesta es que el ser humano tiene que volver a intervenir de manera artificial y todo lo que nos habían enseñado de economía en el pasado, en donde lo lógico, el sentido común, en donde en una economía donde normalmente bajas impuestos sube la inversión, en una economía donde lo que haces es incentivar la inversión y aumenta la inversión, hoy tienes una economía en el mundo, sí, en donde a pesar de que bajas los impuestos, no aumenta la inversión. Totalmente. Una economía en donde a pesar de que se recuperan los niveles económicos, no hay recuperación de empleos. Exactamente. Entonces, la distorsión de la economía, las reglas lógicas de la economía se acabaron. Tenemos que reinventar una economía en donde elementos como el ingreso básico universal, en donde elementos donde tenemos que volver a aprender a crear riqueza. No podemos ahorrar lo que no sabemos crear. Sí. Necesitamos volver a entender, ir a los aspectos, esa es la propuesta, a los aspectos más básicos de la humanidad, y eso se centra en aprender a resolver los problemas de la actualidad, resolver necesidades humanas. El que sabe resolver una necesidad humana tiene valor, y el que tiene valor tiene dignidad. No el que sabe más y no el que tiene más conocimientos. Y cierro con esto, es una economía en donde no solamente ya hay impuestos, Diego, fiscales, sino también hay impuestos sociales. Sí. No se dice ayuda, no se pronuncia caridad, se pronuncia responsabilidad cívica. No, y me encanta esto como cierre porque hace como leadway perfecto. Y voy a platicar solo un poquito de Hominis, no demasiado, porque también estuvimos aquí esta semana trabajando en este tema, pero y algo que una de las frases que le copié a Simón, además de otras tantas, es esta idea de que mi ideología es la congruencia. Y es algo que él dijo y me pareció muy interesante, ¿no? Esta idea de la conexión que tiene que haber entre la teoría y la praxis, ¿no? Y de nuevo, vinculando esta noción a la idea de Deleuze, de que no sirve de nada caer en desespero, no sirve de nada quedarte congelado, no sirve de nada escaparte e ir a vivir al bosque y fingir que el mundo va a dejar de existir porque le dejas de hacer caso. Lo que tenemos que hacer es generar herramientas de resistencia. Entonces, una propuesta que estamos trabajando ahorita nosotros dentro de Hominis es esta idea de cómo podemos aprender de los modelos cooperativos, de los modelos de la democratización de la fuente de riqueza, de las economías participativas, del shareholder economy, donde la gente ya no gana
por el valor de su tiempo y su trabajo, sino gana proporcional a su talento y se queda como socio. Entonces, mucho de lo que van a ver de nuestra empresa va a ser sobre esto, ¿no? Y también es importante recalcarles que, o sea, el trabajo que hemos hecho nosotros durante esos diálogos por el porvenir, mucho se está aterrizando y se va a llevar a la práctica en la empresa que estamos fundando. Y obviamente, si algo queremos hacer con ejemplo, y se los he comentado antes en las veces que he platicado en público, ¿no? Si algo me van a copiar, cópienme la duda. O sea, cópienme la manera de preguntarme las cosas, la manera de leer, la manera de indagar. O sea, cópienme lo crítico, ¿no? O sea, no es la idea que así emulen a alguien de que, ídolo, fan, seguidor. O sea, no sirve nada eso. O sea, a la larga no sirve nada. O sea, si algo se van a quedar aquí, quédense realmente con la duda, con la crítica. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de decir, pues ahora, ¿qué voy a hacer yo desde mi lugar para llevar esta teoría a la práctica y poder conectar y crear congruencia entre mi ideología y mi manera de actuar con el mundo? Cierro yo dándole las gracias a todos, diciéndoles, no sean consumidores de fe, sean creadores y deconstruyan cada una de las palabras cuando estén viendo en YouTube, cuando escuchen esto. No nos crean a nosotros. Siempre, si van a copiar y si van a viralizar, que sea la duda, que sea la dialéctica, que sea la creación de tesis, antítesis y síntesis. No hay personas perfectas. Lo que hay son procesos perfectibles y eso es lo que nos hace evolucionar como seres humanos. No somos deidades, simplemente somos entes que en el transhumanismo nos identificamos en un proceso creativo y creador para tener no esperanza, sino responsabilidad. Gracias, Diego. A ustedes. Si quieren, hacemos un ratito de preguntas y respuestas. Nada más digan quién quiere preguntar y a quién y vayan diciendo. Tenemos tiempo, no se tranquilos. ¿Pregunta? ¿Simón? Lo que siempre me he preguntado y yo siempre he sido, honestamente, yo me identifico con, como ustedes dicen, con la duda. No me identifico con todos los argumentos y creo que eso es normal y debe de ser el desarrollo de la parte, ¿no? Y de todos. Pero tan así he sido toda mi vida y en la carrera que siempre que estoy dando mi opinión, siempre me dicen, te tienes que meter al PAN, te tienes que meter al PRI, te tienes que meter a Morena, te tienes que meter... Yo no quiero, yo no comulgo con ningún partido. De hecho, me atrevo a decir que ya de mi generación casi nadie comulga con ningún partido. Si yo el día de mañana creo un partido, tampoco creo que la gente me vaya a creer. Correcto. Porque y me voy a atrever, esto es como... Sí, al grano directo. Es una idea muy loca que he tenido y creo que ustedes le han dado, como que le han acariciado el punto, por así decirse. Y es que creo que nadie se ha atrevido en la política a decir que realmente no, esta política no nos sirve y necesitamos una completamente nueva, que ni siquiera genere partidos. Entonces, mi pregunta, ¿cómo le hago yo el día de mañana? Si soy un grupo vulnerable para la sociedad, no para mí, pero para la sociedad sí soy. 2, soy el típico, es que no eres tan pobre, pero tampoco eres tan rica, pero esto es lo de la clase media que decías tú. No entramos en ningún lado. Entonces, si yo doy mi mano, que es lo que le decía a Diego ayer en el DM, que por eso me gustó el capítulo 11 te puse, si yo doy la mano para abajo, como responsabilidad social, no me creen. Claro. Si lo doy para arriba, me falta mucho. Sí, no te pego. Entonces, como abogada, como estudiante de Derecho, porque todos mis compañeros egresaron y se metieron al PRI, a Morena, Ajá. y más ahorita córrele porque ahorita hay elecciones. Ajá. ¿Cómo le hago yo? Yo no quiero meterme en un partido. O sea, honestamente te lo digo, y tal vez es esta parte de individual, como ustedes dicen, y egoísta. Yo no quiero tener que accionar con un partido. Pero es la única manera que veo yo hoy en día. Si yo quiero llegar a ser, honestamente, y a lo mejor la gente la va a hacer loca, egoísta o tirana, o como si yo fuera Napoleón Bonaparte o algo así. Si yo quiero ser presidente el día de mañana, ¿cómo le hago para llegar ahí sin necesidad? Esa es tu pregunta. Perfecto. Sin necesidad de una campaña, sin necesidad de un partido, sin necesidad de dinero, porque también soy madre soltera, ¿no? Ok. Entonces, es extensa todo eso. Yo hablo directo y al grano, ¿eh? Ok. Primero, nunca vendas una vulnerabilidad como espectáculo y como ventaja competitiva. Nunca. Segundo,
No transformes una regla de un grupo como una realidad absoluta y como una regla absoluta. 3, simple y sencillamente, que tus hechos sean más fuertes que tus palabras. Si las palabras convencen, los hechos arrasan. Simplemente haz lo que digo todos los días. No hagas lo inmediatamente rentable, sino hazlo estratégicamente correcto. Gracias. No, dime. Para accionar, así. Para accionar, exacto, pero si me cuesta trabajo ahorita sacar, por mi misma situación, me cuesta trabajo sacar un título. Hay gente, ustedes hablan mucho de un título y no es como que yo los quiera atacar, pero honestamente de mi... Pero puedes, ¿eh? No. No pasa nada. No los quiero atacar, sino que hay gente que no llega ni al título. Sí, claro. Tengo compañeros que no pudieron recibirse y son, de hecho lo hablaba con uno muy especial, que me dijo, todos los que les hice la tarea ya se graduaron y ya están en las elecciones. Ah, ya te Y entendí. están- El sentido utilitarista. Ajá, ¿cómo le hice yo entonces? Yo les hice la tarea y por qué yo no me gradué. Ajá. O sea, él me decía, ¿no? Y él, honestamente, lo que hace es pedir prestadas cédulas, pedir, Pues, así me explico, y es ahí cuando la... Te voy a responder. Cuando ya te entendí. Cuando digo no hagas lo inmediatamente rentable y lo estratégicamente correcto, no es una palabra bonita, no es un fetiche lingüístico. Piensa lo que estoy diciendo, que es lo mismo. Tu amiga lo que hace es shortcuts, o tu compañera resuelve y salta procesos porque el objetivo es el título. El objetivo no es que resuelvas un problema. Y hoy todo lo que dialogamos aquí es no tener un título, no es tener un filtro, es resolver un problema, es estar habilitado para generar una solución. Si tú entiendes eso, no importa cuánto tiempo te vas a tardar, pero no vas a tener que utilizar la sombra de un partido. Te lo dice alguien que estuvo como subsecretario de Turismo y que tuve la oportunidad de estar abrazado a una ideología, de estar apapachado a una ideología, y que a veces los caminos más difíciles son los caminos que en realidad te llevan no al lugar que debes, sino al lugar que quieres. Espérate, estaba ahí atrás primero. Sí. Sí. ¿A quién? Sí. Sí, sí. Preguntas, pero creo que los dos las pueden responder. Entonces, Hazla. hazlo súper conciso. La primera, No, sí soy. ok, durante algunos años me dediqué a la ciberseguridad para el gobierno de México. Entonces me brincó con el tema de cómo introducir inteligencia artificial en la democracia. ¿A partir de quién? ¿Quién la va a generar? Porque hay un tema de los sesgos cognitivos. Quien la programe va a programa sus sesgos. Exactamente. Esa es la primera, como tendría que ser un organismo descentralizado. Sí. Después de que me dedico a la ciberseguridad, renuncio y me dedico al tema del filmmaking, fotógrafo, y soy fan de la gastronomía, entonces creé un restaurante. Este restaurante lo creamos en forma de cooperativa, que fue lo que me brincó ahorita que decían. Primero hicimos un proceso de food design y con todos los ingredientes los juntábamos por medio de los productores. Con todos los productores hicimos este tema de que fueran parte del y tenemos un modelo que se llama Cross, no sé, en el que todos aprendemos de todos. Yo les enseñaba de fotografía, ellos me enseñaban de cosecha, me enseñaban de varias cosas, ¿no? O sea, lo fuimos creando. Por pandemia y por costos no sobrevivió. Entonces lo tuve que cerrar, lo tuvimos que cerrar. Yo soy de Pachuca y de hecho hace un mes llegué a Monterrey a buscar como oportunidades, ¿no? Mi plan no es descartar eso del restaurante, pero obviamente es planearlo ahora, así como tú decías, de manera más estratégica. Es considerable, se puede considerar que este modelo de cooperativas para los restaurantes se pueda mudar en algún momento a un tema de blockchain o que se pueda mudar a algún tema a un tema digital, o sea, en ese sentido. Sí, claro. Sí, claro. O sea, es que hay muchas Contestas cosas. tú esa y yo Sí, la primera. Va. O sea,
Sí, claro, o sea, definitivamente en algún momento va a migrar. Yo sinceramente soy muy laxo con esto de las definiciones de las cooperativas porque hay mucha gente que es muy dogmática y obviamente el marco legal es muy cuadrado para hablar de cooperativas, ¿no? A lo que me refiero con usar el modelo de la cooperativa como un modelo de resistencia al capitalismo como hegemonía dominante es buscar la democratización de la toma de decisiones dentro del lugar de trabajo y buscar una menor diferencia entre los sueldos más bajos y los sueldos más altos. Y si posible, buscar una participación colaborativa y de equity para todos los miembros de la entidad. O sea, esos para mí son los 3 valores principales que tenemos que aprender de la cooperativa para hacer una migración de los modelos actuales, que son explotación de trabajo, a modelos cooperativa. Obviamente el marco legal es muy complejo y digo, la verdad, después aviéntate una plática, Víctor sabe mucho del tema y en el tema de alimentos, o sea, aviéntate una plática, o sea, entiendo que hay una dificultad. A tu respuesta fácil, sí, me parece casi inevitable y definitivamente blockchain viene a simplificar muchos de esos procesos. Entonces sí, o sea, no hay soluciones fáciles que te pueda dar ahorita, pero sí las van a ver. La respuesta a la primera pregunta que creo es la siguiente. Cuando apareció Internet, cuando aparecieron los módems, los gobiernos no tenían ni idea ni siquiera qué era Internet. Sí. No tenían ni idea qué era. Blockchain no es otra cosa que es Internet verificado, al final de cuentas. Y los estados llegan a destruir el orden natural de las cosas o a afectar artificialmente el orden natural de las cosas. Yo creo y estoy convencido que blockchain se va a organizar por sí mismo de manera orgánica y de manera natural y que después llegan los estados a legislar. Por ejemplo, FinTech hace todo lo necesario para que algo tecnológico no funcione. Eso hace FinTech. No hace que las cosas sucedan, sino evita que las cosas y los proyectos tecnológicos sucedan. Es la creación de burocracia. Entonces, así como el cuerpo y el proceso celular se genera y se regenera, blockchain va a generar su network y su integración de manera natural y de manera orgánica y va a generar un proceso de autogobernanza que después los estados, cuando entiendan, hoy no entienden ni siquiera lo que está pasando, olvídate de blockchain, no tienen ni idea, o sea, escuchan un solvido de viento. Y cuando hablan blockchain, haz de cuenta que están hablando de los cyborgs o están hablando de E.T. No entienden lo que es. Blockchain se va a estructurar solo, se va a organizar solo y los gobiernos van a llegar a tener que adoptar lo que la sociedad ya adoptó previamente. Sí. Es lo que yo creo que va a pasar. Creo que había una pregunta aquí enfrente. Sí. ¿Para quién? Comentaba igual, partiendo mucho de esta línea de pensamiento, también todo el tema de Industria 4.0, ciberseguridad y cripto desde ya hace un tiempo. Me consterna mucho ese tema porque, como se mencionó en anteriores ocasiones aquí en esta, la gente, y también la gente ya no cree ni en el Estado, ni obviamente tampoco en el neoliberalismo, que pues no construiría en Marte, pues todavía porque no puede, no, Musk todavía no ha podido construir en ello. Pero estamos postrados en ese sitio como, ¿qué pasa? Porque no te puedes recargar tanto para el Estado, porque caes en autoritarismo, pero también lo neoliberal, pues, evidentemente ya fracasó, la mano invisible nunca existió. Y cuando se llega el tema de blockchain, me salta mucho o sea, me causa ahí un conflicto, el que se menciona que se autorregule de cierta manera solo por la gobernanza y todos los esquemas en cómo está desarrollado, por un tema que inclusive ya pasó como para tenerlo de precedente, en la cadena de Ethereum de Vitalik Buterin, ya sufrió una alteración en la que se tuvo que crear un fork. Fue muy fuerte, fue una pérdida reputacional para todo el proyecto en sí. Claro. Y lo que él hizo de una manera igual, pero es su postura epistemológica, lo que él creía como valor, como virtud, como ética. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un control Z y los bloques maliciosos se descartan, que terminó resultando en Ethereum Classic, otro proyecto aparte, y se siguió con el proyecto Ethereum. Todavía está muy cool y todo. ¿Qué pasa cuando eso ya se introduce al gobierno? Claro. Porque ahorita dicen, el gobierno no se está dando cuenta, pero no se está enterando, sí, pero están aplicando la técnica de esquizofrenia, porque mientras están evitando utilizar blockchain, porque no lo entienden, están utilizando de una manera perversa, sí, se entiende pervertir toda la política, todo el tema de lo que ya no existe Cambridge Analytica, solo se cambió el nombre, pero siguen utilizando esos datos. Quiero corregir, porque hablé de los gobiernos en un sentido amplio y totalitario y como si fuera un gobierno todos, ¿no?
No, hay muchos negacionistas, hay muchos nihilistas, que es peor. Entienden pero niegan. Entienden pero niegan. Y cuando yo hablo de que el Estado no entiende o que niega, no significa que el Estado no va a intervenir después. Significa que para poder regular primero tienes que crear. Y entonces, de manera natural, el Estado no creó Internet, ¿estás de acuerdo? Bueno, por eso, entonces el Estado no va a crear el Internet verificado, ¿estás de acuerdo? Entonces, eso es primero lo que estoy diciendo. Segundo, la capacidad de la autoorganización humana, y el mundo de hoy ya no tiene que ver con el mundo de hace 20 o 25 años. El Berlín de 1989 ya no tiene que ver con Palestina e Israel de 2020. Entonces, estamos hablando ya de una oleada y de una interconectividad de información enorme que va a generar procesos de gobernanza importantísimos, y por eso hablo de una creación, no de autorregulación. Quiero dejarlo muy claro. Primero se va a crear blockchain. Hoy se está apenas estructurando el ADN. Se están empezando los vasos comunicantes. Es lo primero. Segundo, México está entrampado en las ideologías neoliberales, conservadores, fifís, chairos. A ver, el neoliberalismo fracasó, pero te tengo una noticia. No hay una alternativa hoy que haya demostrado algo mejor que el neoliberalismo. Ese es el fracaso más peligroso que hay, porque ya identificamos lo que no funcionó, pero hoy no ha llegado y no se está implementando algo que demuestre por qué de manera mejor se puede resolver lo que el pasado estaba sucediendo. Y por eso pasa lo que Diego dijo. Tienes una melancolía por el pasado, y por eso es, los otros nos dejaban robar, los otros nos dejaban hacer, vamos a dejarlos robar poquito. Ese es el mayor peligro, el movimiento pendular. Sí. Entonces tenemos que crear un ecosistema capaz de resolver y de identificar, porque somos expertos para los diagnósticos. Lo que somos neófitos es para construir soluciones. Sí. Yo quiero comentar dos cosas. O sea, primero es que la historia de la humanidad es una historia de cagadas. O sea, es una historia de fracasos. O sea, esta noción de que Ethereum falló, pues digo, bujú, es como que... y que el sistema monetario no ha fallado, o sea, los bancos no han mentido, o sea, no han habido fraudes internacionales de tipos de cambio bursátiles, la dolarización del petrodólar, o sea, no me asusta, o sea, más bien creo que malo fuera si lo tuviéramos idealizado al punto de decir, oye, blockchain nunca ha fallado, es de que yo le dudaría, yo diría, pues seguramente sí, no nos enteramos. O sea, menos mal que se ha tratado con ética y hemos podido superar, aunque sea todavía dependiendo del criterio humano, que sabemos que es una porquería, o sea, dependiendo del criterio humano hemos tomado las decisiones que se puede dentro de este proceso de delegar parte de la responsabilidad de cuál es el nuevo sistema de confianza. Entonces, eso de la parte de blockchain no me preocupa, porque realmente está en pañales. O sea, como dijo Simón, es algo que está empezando, ¿no? Sobre lo segundo que me mencionas, esta noción de, o sea, la paradoja de estar atrapado entre el Estado y no Estado, ¿okay? O sea, lo primero que te comentaría ahí es que ahí hay un sesgo humanista. O sea, porque tú todavía crees que el ser humano está en el centro y realmente es una decisión de Leviatán. O sea, sabes de que el Estado totalitario o el no Estado que tiende hacia el anarquismo. Hay un par de lecturas que son muy buenas, digo, no sé si lo has leído y siempre lo recomiendo, Dónde aterrizar, de Bruno Latour, que habla sobre la tercera vía y habla de por qué los estados se encuentran en esa paradoja. O sea, los estados se encuentran en esa paradoja porque llegamos a un momento donde nos dimos cuenta que realmente había poco recurso, había mucha sed por los recursos, por el plan de desarrollo de cada una de las naciones de manera individual, y empieza la pelea nacionalista, ¿no? De se cierran fronteras y es nosotros contra ellos. Entonces ahorita y lo raro es que como el capital no tiene frontera, el capital lo que hace es que le saca el mejor provecho a cada entidad, a cada estado soberano. Entonces, tú maquilas barato, ahí voy a maquilar. Tú no tienes carga fiscal, en ti voy a declarar. Tú tienes propiedad intelectual, en ti voy a registrar mi propiedad intelectual. Entonces, el capital se mantiene libre sacándole el mejor provecho a cada una de las soberanías. Pero cada una de las soberanías trata de crear un ambiente competitivo para competir contra todas las otras. Y el capital se mueve libre. ¿Sabes? Entonces, o sea, creo que esta noción de Estado o no Estado está anticuada por el puro hecho de que lo que necesitamos son sistemas de gobernanza globales, como la iniciativa esta que están haciendo de decir va a haber una carga tributaria de mínimo 20% en todo el mundo. ¿Sabes? Es que ahora no hay manera, porque yo la manera como pienso del libre movimiento de capital que se está dando en este momento histórico es igual que pensar sobre el cambio climático. O sea, no tiene nada que ver con las naciones. O sea, no es como que el CO2 dice, no, aquí empieza Bolivia, aquí no me puedo meter. De que, chinga. O sea, es como que, pues digo, no importa. O sea, el mal del sur
afecte el Polo Norte y así. Entonces, yo creo que para mí el error de tu análisis está en este pensamiento lineal, que es Estado o no Estado, adelante o atrás, cuando realmente, o sea, primero es quítate del centro. O sea, primero es de que, o sea, no te pongas ahí como humanista. Y segundo es que esa línea es una línea que ya está bastante anticuada. De hecho, el pensar la lógica política en esa línea es lo que genera estos movimientos reaccionarios y estas peleas populistas. ¿Tenías una pregunta tú? Él tenía la mano antes. Sí. Oye, nomás una cosa, pueden preguntar lo que quieran, ¿eh? Así directo al grano, nada de Sí. No. Váyanse directo al grano. Bájenle al ceremonialismo. Para este gap, o sea, porque me acabo de graduar y veo en toda la generación de mi edad, o sea, que nos estamos topando con pared, dándonos cuenta de todo lo que está mal. Entonces, en este gap de transición de nuevos modelos, ¿cuál sería la visión? Porque es algo que no vamos a arreglar de aquí a 1, 2, 3, 4 años. O sea, muy probablemente la misma situación en la que me tocó vivir va a ser la que voy a vivir por, no sé, a lo mejor 10 años, no sé. Entonces, ¿cuál sería la propuesta para toda la raza de nuestra edad que ya identificó el problema, pero no puede llegar mañana con su jefe y decirle de que, oye, ¿por qué me pides más si ok, me puedo comprometer, pero tú me puedes desechar en cualquier momento? En serio, lee Vivir sin deuda. O sea, en serio. O sea, porque de crecer sin deuda. Y te lo digo en serio, porque es un muy buen libro de Simón. Creo que ese para mí es uno de los principales errores que comete la gente recién graduada. O sea, y es un tema de microeconomía. Toman pésimas decisiones financieras, de verdad. Y creo que es un gran problema, porque aparte es como una bola de nieve. O sea, tomas una mala decisión financiera y en la madre, güey, no vuelves a salir de ahí. O sea, no vuelves a salir de ahí porque los sueldos están estancados. O sea, es muy difícil y se me hace muy idealista decirle, es que reinvéntate y, ¿sabes? O sea, tírale al cielo y duerme en el basurero atrás del Carl's Jr. hasta que emprendas tu propia empresa. O sea, se me hace tan tonto decir esas cosas. O sea, yo creo que no está mal que lo hagas, que si tienes una gran idea, pues persíguela de manera educada, de manera racional, estructura un plan de negocios y busca la manera de emprender y diversifícate, no dejes de educarte, no dependes de una certificación o de un curso pagado para educarte. O sea, yo todo lo que sé hoy sobre filosofía lo leí. O sea, y no me costó un peso, nunca he pagado un peso de un curso. Estudié diseño industrial y todas las especializaciones que saqué después prácticamente no me costaron nada. O sea, yo creo que la antigua idea de que un título es el que vale porque lo pagaste, hoy en día te digo que es una trampísima, es una trampotototota. O sea, no lo vas a recuperar. Entonces, yo te diría, lee Crecer sin deuda, o sea, realmente para entender cómo tomar buenas decisiones financieras, porque tienes que entender que es un recurso muy escaso y la deuda te traga si no la sabes manejar. Y creo que es algo que no nos enseñan bien cuando estamos en etapas de desarrollo. Y lo otro es, pues, ser responsable con, pues, seguirte educando, seguir buscando y, de nuevo, desarrollar armas de resistencia. O sea, creo que hoy en día como que lo que se espera del estilo de vida de la gente de nuestra edad, y digo, seguramente estamos bastante lejos en edad, pero se espera un estilo de vida hiperconsumista, ¿no? Que pues no es sustentable. Y deja tú, y no trae felicidad tampoco. Entonces, o sea, si puedes hacerte ese buen cuestionamiento de decir, ok, ¿y para qué me tengo que endeudar para traer los tenis de moda? ¿O para qué me tengo que endeudar para hacer el viaje que todo el mundo está haciendo? Muy importante. O sea, cuando rompes ese paradigma y dices de que, oye, tampoco es feliz, güey. O sea, ¿y felicidad es la meta? ¿Neta? Entonces, o sea, creo que por ahí va mucha parte de la respuesta. Y a lo mejor estoy siendo muy etéreo en la solución, pero tampoco quiero ser dogmático en decirte, invierte en esto, compra Bitcoin, esconde dinero abajo de tu cama. Es como que, no, ¿quién soy yo? No conozco tu vida. No me quiero meter tanto a la cocina, por decirlo así. A ver, yo para responderte necesito hacerte 2 preguntas antes, porque si no, voy a responder de algo que no sé. ¿A qué te dedicas? Comunicación, marketing. Eso en castellano aterrizado en la realidad, ¿qué es? Dime Pues, la ¿qué haces? actividad. ¿Trabajas en algo ya? Sí. O sea, Project ¿Qué Manager. haces? Pues ahorita clientes son campañas, entonces servicios publicitarios de campaña. Está bien, no pasa nada, no está mal. Sí, no es Eso crítica, no lo puedes decir directamente. Te puedo preguntar cuánto ganas, si no, invéntame un número, si no me quieres decir. No. Sí, creo que es un error no hablar de esto, pero sí. Dime. Estoy en 2 trabajos precisamente y son $1,000. Okay. O sea, que ahorita vivo con mis papás. ¿Cuántas horas trabajas de tu día? Al día. 8 horas. Ok, Al día. tú estás entregando 8 horas diarias de tu vida para ganar $1,000, ¿ok? Y estás entregando 8 horas, fíjate la matemática, 8 horas de mi día. Si tú vives $1,000 entre 8, ¿cuánto te da? No sé, soy malísimo. ¿Quién?
Es buena matemática. ¿Cuánto? ¿125? ¿Como 125? A ver, espérame. 120 y tantos, ¿no? 1000 ¿Cuánto es? entre 8. 1000 entre 8. 125. $125 vale tu hora. Pesos. Dijiste $1000. Por eso, 125 pesos. No, por eso. Sí, ya, correcto. 125 pesos. Te está poniendo alguien el valor del costo de tu hora. Y tú estás permitiendo que alguien tope el valor de tu unidad de tiempo. Si tú, en lugar de entrar en un proceso en donde tú dices, yo gano $1000 y me quedo en $1000 porque esos $1000 me generan un estado de confort, de seguridad, y me van quitando el miedo en donde ya puedo dormir en la noche de que tengo que pagar necesidades no creadas o deseos que se convierten en necesidades. Entonces tú conviertes un mes, 2 meses, 3 meses en un invento en tu cabeza, en una solución en donde tú entras en un proceso de acomodarte a esa realidad. Si tú, en lugar de decir, entrego mi tiempo por esos $1000 y yo genero este trabajo que estoy haciendo para alguien más, lo genero para varias personas más e invierto la pirámide en donde lo que hoy es escaso para ti, que es el dinero, y lo que abunda para ti son tus horas de trabajo. Si inviertes esa lógica, entonces rompes la regla de la dependencia y entonces tienes la oportunidad ya no de depender de 1 o 2 personas que te pagan $1000, sino de aumentar el costo de tu hora, el precio de tu hora, y en lugar de ganar $1000 puedes ganar $2000 o puedes ganar $3000 haciendo lo mismo para 3 o 4 o 5 clientes. Eso no se llama emprendimiento, se llama autoempleo y se llama darle un valor, una propensión marginal, no al consumo, sino a la producción de tu tiempo. Eso es lo que yo te diría que tienes que hacer. Insisto, cuando dije y cuando hablamos, Diego y yo, de que hoy la economía está enferma porque prefiere ahorrar un peso que saber crear un peso. Y es lo que te pasa, Tú juegas como las Chivas de Vucetich. Tú juegas a defenderte, no juegas a meter goles. Sí. ¿Me expliqué? Sí. A ver, allá. Digo, tú, y luego ¿quién más levantó la mano acá? Luego ya. Ok, va. Ok, bueno, escribí la pregunta para no tirar tanto rollo. Bien, gracias. Perfecto. ¿A quién va? Bueno, yo primero igual a Simón Levy porque Da. sé que estuvo en la administración pública, ¿no? Soy Cielo Pinilla, estudié Ciencias Políticas, actualmente trabajo en la Auditoría Superior del Estado. En la línea tal cual, como ustedes la señalan, de la urgencia de repensar nuevas alternativas para nuestro futuro social, político, etcétera, y que el blockchain en estos momentos es tal vez como que la vía o el futuro a lo que nos vamos a dirigir. ¿Cómo podemos empujar también de manera urgente, porque es urgente todos estos conflictos, este diagnóstico que ustedes están haciendo, para que desde el Estado o desde la administración pública también se pueda empujar? Porque me parece genial esta propuesta de crear con blockchain, tecnología, emprendimiento, lo que sea, pero también es urgente y sabiendo que el Estado, los tomadores de decisiones están en el poder político. Claro. Entonces, por ahí va mi cuestionamiento, que es como que algo que me causa mucho conflicto, porque digo, si utilizáramos blockchain, lo que sea, o cualquier cosa que no sea como burocrático en mi trabajo, Sí. entonces... Inmediatamente veríamos. Insisto otra vez, te voy a contestar. Hagan preguntas directas. Si quieren incómodas, incómodas. Aquí de lo que se trata es la verdad. Se trata de hablar. No tenemos que estar de acuerdo en todo. Yo lo puse hoy en Twitter, pensando un poquito en lo que me iban a preguntar. Yo creo, sobre todo quienes podemos, y no te hablo desde el punto del privilegio, sino desde el imperativo ético, que es súper importante y súper necesario validar tus tesis con tus recursos, para quien puede. Y cuando hablo de recursos, no me refiero nada más a recursos monetarios. Hoy todo está plagado de expectativas, de frases, de dichos. Hoy quiero ser responsable de las propuestas que estoy creando con Diego y las estoy validando
con acciones concretas, reales, día con día. Con un laboratorio en donde no utilizo el presupuesto público, sino utilizo mis propios recursos. Si yo logro comprobar mis tesis y las tesis de Diego y de Diálogos por el Porvenir, en lugar de predicar con moral, voy a predicar con realidad. Sí. Nuestra meta, de hecho, es generar puros casos de éxito con la empresa. Obviamente vamos a tener fracasos, pero con cada una de las verticales y cada una de las tecnologías que estamos planeando implementar, vamos a generar casos de éxito que van a ser como que, mira, o sea, no batalles, aquí está, así funcionaría. O sea, tratar de hacerlo lo más plug and play, lo más fácil, lo más amigable posible para que sea más fácil esa entrada, porque pues obviamente, como dices, o sea, metes un algoritmo mañana a la gestión de políticas públicas, a la gestión de presupuesto, imagínate. O sea, yo creo que el despertar que tiene que existir en el sector público es que se tienen que dar cuenta que su competencia no es contra el otro partido, es contra el sector privado. O sea, la pelea ideológica hoy no es izquierda contra derecha, es anarquismo contra algún tipo de Estado. ¿Sabes? Entonces, cuando entiendan qué es esa pelea, se van a dar cuenta que el Estado tiene que ser más competitivo contra la gestión privada. Entonces, ellos van a tener que jugar el mismo juego que se juega en tecnología, en ciencia, en avance, para poder ser ellos más competitivos como un sistema de gestión. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es dar ejemplos desde nuestra cancha, desde nuestra responsabilidad, desde nuestro alcance, con nuestros recursos y mostrarles cómo funcionaría. Mira, para ponerle un calorcito a la conversación y que ya le pierdan el miedo a esto, por favor, porque yo siento que quieres preguntar cosas más concretas y más directas, pero entonces yo voy a hacer el directo. A ver, sí. Yo en lo personal no puedo identificar que dentro de la oferta del futuro de México aparezca un empresario que rifa bicicletas y que rifa libretones como una solución para construir políticas públicas y que le diga a otra persona que no ha tenido la capacidad de generar recursos, que le diga fracasado y que le hable desde la superioridad y que le hable desde el yate a una persona que no tiene la habilitación y que no tiene la capacidad. Esta visión totalitaria es el mantra que a los demás que no pensamos como él, Ricardo Salinas Pliego, nos llama peligros para México. Y eso, para poder contrarrestar, hay que crear a través de hechos concretos y, como yo te digo, de validar a través de validar mi tesis y de validar mis ideas, no con conejillos de indias con el presupuesto, sino con los propios recursos, con el tiempo. No me refiero nomás a dinero, me refiero a dedicarle tiempo, me refiero a dedicarle la posibilidad de, como dice Diego, construir acierto y construir error y generar así inteligencia artificial. ¿Cómo pretendemos generar el aprendizaje y el algoritmo si nosotros mismos no hacemos ese proceso de corridas del algoritmo en la realidad social? Esa sería la respuesta. ¿Quién me está? Tú. ¿Qué tal? Soy Ricardo Cebada, cofundador de Skills for Industry. Somos una aceleradora de talento en ciencia de datos y recientemente lanzamos una bolsa de trabajo para trabajos del futuro. Y me encanta que estén hablando del tema específicamente de estas tecnologías que están creciendo como megatendencias. Nosotros empezamos hace 3 años. Con nuestro MVP era un bootcamp de Python, SQL y Tableau, y ahí empezamos. Y hemos bootstrapeado hasta ahorita, llevamos más de 500 alumnos egresados, pero puntualmente el problema en el que nos dimos cuenta sacando ahí estadísticas es que más de un 50% de las empresas no consiguen el talento que necesitan, y esto se agrava en los temas digitales. Y para México, según una estadística de Accenture, hay un costo de oportunidad de más de $513 billones en los futuros 10 años que de México, en el porvenir de México, si no tenemos ese talento. Y profundizado, mi hermano y yo, que fuimos los fundadores de esta empresa, nos dimos cuenta que es precisamente por la desconexión que hay entre la educación y los trabajos que salen. Y un dato igual que me voló la cabeza cuando lo aprendí. Cuando sacas una carrera ante la SEP, se tardan 4 años en validártela, porque vas y es un ir y venir, y cuando yo lo traté de hacer el reboe y todo eso, y cuando metí eso, mandaban tu solicitud a otras universidades que son tu competencia, la competencia dice, chinga, como no hay este libre mercado en ese sentido, te lo rebotan en lo que ellos sacan lo suyo, y ya son mega competidores. No, sí. Y luego tienes ese permiso para explotar ese plan de estudios otros 5 años. Entonces la última generación está estudiando cosas de hace 9 años. Es lo que dijimos. ¿Sí? Cuando aprendí eso, fue de que no, esto está... Sí,
Pero totalmente por eso el sistema educativo, o sea, no tiene futuro. Sí, No ¿no? tiene. O sea, tiene que haber una descentralización de quién certifica los talentos de los otros. Pero pues digo, también, o sea, y digo, yo te lo digo personalmente, yo he contratado mucha gente sin título. O sea, y creo que es cada vez más común. Lo difícil es, y creo que lo platicábamos hoy en la junta con el equipo de Raúl y los chavos de Avocaro, que estaría hecho que platicaras con ellos después. Al final, búscalos porque creo que hay mucho en común de lo que están haciendo. Es lo complicado de decir, o sea, no solo... O sea, el tiempo de encontrar gente con talento. Luego, ver si ese talento es compatible con tu cultura corporativa. Luego, ver si el talento que encontraste hace sentido para lo que estás buscando. A ver si tiene el mismo tipo de ética profesional. O sea, son muchas cosas. Y luego, si a ese tiempo de adaptación a la empresa, ya que el talento está listo, le agrega los otros 9 años de obsolencia del capital intelectual que se imparte a los alumnos, estás perdido. O sea, imagínate, son 9 ciclos de producto. 9 ciclos de producto para probar una carga de materias que diseñaste. O sea, ya nacen muertos los cursos hoy en día. O sea, la gran mayoría de las carreras nacen muertas. ¿Pero tenías alguna pregunta específica? Sí, ¿cuál es tu Sí. pregunta? Esa era el intro. La Sí. pregunta es que es un tema bien cabrón. La pregunta concreta es, precisamente, ¿cómo hacemos o cómo ven la revolución a nivel educativa? Porque la industria de la educación, de las universidades, es muy floja, se ha hecho muy floja precisamente por eso. Sí, pero es un negocio. Es un negocio. Sí, pero es que es a ver. solo un negocio. Puntualmente, Sí. ¿cómo hacemos esa revolución de descentralización? Yo te contesto cómo. Estamos Dale. haciendo eso. Es posible, lo está haciendo también. No, es posible, todavía no lo está haciendo, te voy a decir. Pero Te voy a contestar con Miguel, con Angie. ¿Por qué utilizas el ejemplo de una persona de la línea 12 para promoverte personalmente? Óyeme, espérame tantito. Si tú estás viendo que aquí, ¿cómo te llamas? Paulina se cayó. Se cayó de la silla. ¿Cuál es tu reacción inmediata? Ayudarla. ¿No te levantas a ayudarla? ¿Sí o no? Bueno, el ser humano tiene, a través de sus sentidos, 2 posibilidades de libre albedrío. La primera es la reacción porque tus sentidos percibieron algo y en automático accionas, o la indiferencia. Si tú tienes a un individuo en donde ya tu vista, tus sentidos identificaron el problema, ¿lo levantas del piso? No te preocupes, si quieres saberlo. ¿O quieres que yo me tire por la... No, lo mismo, reaccioné. Congruente, ¿no? fue la prueba, Sí, él tuvo 2 opciones y decidió ayudar. ¿Te fijaste? Es congruencia, no es marketing. No, sí te creo. Es machine learning. Entonces, sencillamente, tú identificas a una persona en donde pensamos que porque ya los seres humanos que están en situación de calle normalizamos la indiferencia. Y entonces, ¿por qué si es uno más lo vas a ayudar? ¿Por qué si es uno más lo vas a ayudar? ¿Me estoy explicando el punto? Ahora, ¿cómo vamos a convertir la frivolidad de la indiferencia en espejos inmediatos? Se llama proximidad. Y te voy a responder, que es algo que vamos a hacer con Nominis y que vamos a hacer con el equipo de Avocado. Cuando tú tienes un marketplace en donde tú estás en tu casa y tienes un problema de una fuga de agua y necesitas un plomero inmediatamente, hoy lo que haces es googleas, o a lo mejor ya tienes la tarjeta del plomero de toda la vida, o googleas, o te metes a Yelp, o te metes a Face, o pones en las redes sociales, necesito un plomero, y te contestan. Es un acto mecánico. ¿Estás de acuerdo? Bueno. Cuando tú pones, necesito un plomero que me resuelva una fuga de agua, y en ese momento el GPS se conecta con lo que tú pusiste en el marketplace del buscador, en automático te va a arrojar a 10 plomeros que están alrededor de un radio de 5 metros, ni siquiera kilómetros a la redonda, o de 10 metros, y los va a poner a competir a través de blockchain, y donde la verificabilidad de sus trabajos previos, donde no son las opiniones, sino son datos concretos. ¿En cuánto tiempo los plomeros resuelven un problema? ¿Cuánto cobraron? ¿Cuántas herramientas utilizaron? O sea, no estoy hablando de que si le caes bien o le caes mal al plomero. Estoy hablando de datos.
verificados y se conectan inmediatamente en fracciones de segundos. Y el algoritmo te dice, para la problemática que tienes, necesitas a esta primera opción, segunda opción y tercera opción, te confronta inmediatamente la mano invisible teóricamente del mercado, que es la más de las economías planeadas, y en ese momento te visibiliza los 5 Migueles, los 6 Migueles, las personas que se cayeron en el piso, y en automático tú la levantas, conectas y tomas tu decisión. Eso es lo que va a suceder. ¿Qué onda, Fernando? Tengo la siguiente pregunta. Llegamos al consenso de que necesitamos un cambio urgente. Siempre ha sido así, ¿eh? De hecho, deberías Todo el tiempo necesitamos es que, cambios. Sí, es que, o sea, no hay tampoco ningún mérito en un protagonismo trágico. O sea, creo que siempre es necesario, más bien. O sea, la búsqueda es el futuro es perfectible. Sin embargo, históricamente los cambios o las revoluciones han llegado de las clases altas y las clases medias. Sí. Si actualmente las clases altas viven en un mundo totalmente diferente a aquellos que son víctimas y las clases medias están virtualmente desaparecidas y enajenadas, ¿de dónde va a llegar el cambio y cómo lo vamos a lograr que ese cambio o esa revolución llegue antes de un costo de vida humana, como históricamente sucedió? Muy buena pregunta. Ese análisis sigue siendo humanista. O sea, ese análisis sigue dándole un protagonismo desproporcionado al valor del humano. Entonces, o sea, yo creo que, y te confieso, o sea, probablemente hace algunos meses yo probablemente compartiría la misma duda. Yo creo lo que he aprendido y donde estoy ahorita, y probablemente también mi propia idea va a seguir cambiando a medida que vaya informándome, vaya a seguir preguntando cosas, es que creo que a medida que nosotros entendemos más el impacto que tienen los factores externos a la generación del cambio, es cuando nos damos cuenta realmente de nuestro menor protagonismo. ¿Me explico? Es como que blockchain podría ser un factor de cambio mucho mayor que la lucha entre clases. O sea, te lo pongo así, ¿no? Y es algo que emerge como casi secundario al proceso de desarrollo tecnológico. Pero es algo que permite una nueva revolución. Y te soy sincero, yo soy menos romántico de lo que era en mi lectura revolucionaria, porque me parece que ahora lo que sucede es que las revoluciones son menos centralizadas y menos teátricas que antes. O sea, como que los actos revolucionarios ahora parece que están como que fragmentados y suceden a escondidas, invisibles, en otros ecosistemas, en el universo digital, o sea, en formatos invisibles, intangibles. Y por eso creo, o sea, no me parece que hay necesidad de esta ni urgencia ni melancolía, porque de la misma manera que me parece que el cambio es inevitable, o sea, todos los sismos han acabado, todos los sismos han pasado de moda, todos, ¿no? Y es una cuestión de tiempo. Estamos viviendo en un proceso de muchos cambios revolucionarios, de muchos cambios transformacionales. O sea, creo que más bien a nosotros también nos toca como que pensar. Bueno. Para determinar que hay una afuera tendrías que decirme qué es el adentro. Humanismo. Yo creo que, insisto, esta plática se trató de transhumanismo para sacar del centro al ser humano. Esto es clave, porque si no entiendes, o más bien, no me equivoqué, si yo no me logro explicar, no es que tú no entiendas, el burro soy yo, no tú. Si yo no me logro explicar, es entender que hoy más que nunca el proceso de agotamiento de los recursos naturales determinan la eliminación de las barreras y de las clases sociales. ¿Tú has visto un féretro seguido de una caja fuerte? No, ¿verdad? Yo tampoco, nadie. Hoy la pandemia respeta el que vive en San Pedro al que vive en Apodaca, no, ¿verdad? Hoy la pandemia respeta al que tiene $100 millones que al que tiene 5,000 pesos en una cuenta, no, ¿verdad? El proceso de agotamiento de la tierra, de los recursos naturales, de la sostenibilidad, del cambio climático, está empezando a igualar cada vez más al ser humano desde el punto de vista antropológico. Ya no es, por eso dijimos, ya no es el tener, sino es el ser. Ya no son todos los fetiches de las marcas lo que te hacen ser, ni los filtros. Por eso hablamos de un proceso de identificación de la persona. El cambio no es cambio, es evolución. El cambio siempre es circular, por eso hablé del hámster. Y por eso siempre caemos en la trampa
del cambio, de los 180 grados y de los 360 grados, que termina girando y siempre pasa por el mismo punto. Necesitamos evolucionar y necesitamos construir una solución alternativa pasando por identificar la nueva vulnerabilidad humana y a partir de las nuevas vulnerabilidades humanas construir un contrato social individual. Nadie puede construir un nuevo contrato social con la sociedad si no construyes un proceso de acuerdo contigo mismo. Es un proceso de construcción para empezar a construirte. Suena muy etéreo, pero es una realidad. ¿Alguien más tenía? Allá atrás. Cero. ¿Creen que podría ser una solución para una buena decisión de elecciones? Limitar la cantidad de gente que vote, a limitarlo a gente que tenga solamente un doctorado, que tenga... No. Porque al final... No, porque la idea de la democracia es que... A ver, termino. El argumento es muy conocido, ¿eh? El hecho de que también existe el conocimiento empírico. No, porque, o sea, estás partiendo de la premisa que el ser humano sabe lo que quiere. O de que el ser humano es racional. Más clara. El ser humano Sí. no necesariamente sabe lo que quiere. Ni sabe lo que quiere ni es sabe lo que racional. quiere. Y lo otro es, o sea, la idea de la democracia es que se regula justamente para beneficiar a los desapropiados. O sea, democracias es el poder de las mayorías. Y en ese caso sería una decisión de élite. Sí, sería una tecnocracia medio rara, o sea, que en algún momento se planteó como esta idea de que los filósofos son los que van a reinar las sociedades y demás, ¿no? Pero pues de nuevo, lo raro es quitar al humano del centro y decir, es que ya hay algoritmos que toman mejores decisiones que nosotros. O sea, literal, hay una prueba que hicieron en Estados Unidos donde les hacían a los votantes responder una serie de preguntas sobre cómo viven, qué les gusta, qué aspiran, qué les da felicidad, qué les hace sufrir, todo, ¿no? Una serie de preguntas. Y la encuesta les decía por quién tenían que votar. 80% de la gente no votaba ni siquiera por sus propios intereses. Los gobernantes del futuro se van a convertir en las mascotas de la inteligencia artificial. Está cañón eso, o sea, porque tú presupones que la gente educada sabe lo que les conviene. No precisamente. Pero por a ver. ejemplo, cuando manejamos el trader, o sea, cuando es inversión en una bolsa, pues bueno, la inteligencia artificial ahorita está basando principalmente en el trader, que es el nuevo cambio monetario. Entonces, al momento de nosotros limitar la cantidad de personas que votan, podríamos tomar una mejor decisión también entre la cantidad poblacional. Por ejemplo, no es la misma cultura que tiene una persona de San Pedro a la que tiene una persona de Juárez. Sí. Yo vivo en Juárez. Entonces, ¿Qué tipo de sociedad es la que quieres? ¿Qué tipo de sociedad es la que quieres? ¿qué tipo de sociedad es la que quiero? Una que sea más humanista, una que sea más de interiorizar, pero ¿Más al de? final de cuentas, ¿Interiorizar? ¿A qué te refieres? que vaya al psicólogo, que trabaje más en sus emociones, que trabaje más un poquito en tratar de apoyar a los demás. Yo lo veo desde el punto de vista del médico, entonces... ¿Pero para qué? O sea, ¿para qué trabajar en ti? ¿Para qué trabajar en mí? Para yo poder ayudar a los demás. Creo que no puedo ayudar a los demás si no puedo trabajar en mí. Ok. Ya me perdí un poquito con lo que... Te pregunté qué tipo de sociedad es la que aspiras. ¿Qué tipo de sociedad es la que espero? Una donde sea automatización, porque es necesaria una automatización, donde el ser humano pueda tener el mismo nivel de ingresos, hablándolo a nivel Suiza. Suiza tiene un nivel de ingresos muy parecido entre nivel poblacional. Y también el mexicano tiende a ganar más un sanpetrino que a ganar un juarense, ¿me explico? Ajá. ¿Por qué? Porque tiende a tener más dinero, y dinero make money, entonces... ¿Crees que podría existir Suiza? ¿Sabías que Suiza tiene una de las reglamentaciones más duras en términos de laboral? O sea, si tú eres extranjero en turista y no tienes trabajo, te sacan del país. Y, o sea, y tú no puedes vivir en el país a menos de que tengas trabajo. Sí, y obviamente una beca, ¿no? Para el país. okay. Entonces, digo, ¿entiendes que Suiza depende de los países, de otros países? Sí. O sea, no es escalable Su el demanda modelo. es exógena. Sí, o sea, no lo puedes ver como un petri dish, o sea, no es algo replicable. O sea, ¿entiendes que el nivel adquisitivo de Suiza está vinculado al resto de la economía global? Claro, porque al final de cuentas genera microcapitalismo. Exacto, o sea, tu lógica acabaría de nuevo en el individuo. O sea, es lo raro. O sea, justo lo que creo que tienes que cuestionarte es esta noción de que el ser humano es racional. O sea, esa idea está desbancada por muchos lugares, ¿no? Y si no está completamente desvalidada, mínimo deberías de dudar de ella. O sea, porque acuérdate de esto. La utopía de una persona puede ser el infierno de todos los demás. ¿Sabes? Y muchas buenas decisiones se han tomado en nombre de la ciencia que han causado atrocidades. De hecho, quieras o no, el movimiento fascista es resultado directo del Renacimiento. O
O sea, es un resultado directo de la interpretación retorcida que le dieron al humanismo. De decir, es que tiene que haber un superhombre. Si los mejores y más educados cientistas toman las decisiones para mejorar la raza y tomar las mejores decisiones para todos los demás, se hace lo correcto para la sociedad. Y ven lo que acabó. Por eso, cuando me dicen que sí, el neoliberalismo fracasó, pero ¿qué alternativa ha venido a demostrar que hay algo real que puede suplantar y mejorar los niveles y los números del neoliberalismo? O sea, ya sabemos todos el problema. Y la respuesta es que uno de los mayores peligros de la humanidad actualmente no es el conocimiento, sino la ilusión del conocimiento. No es que sabes, sino que crees saber que sabes. Exactamente. Y no sabes. Y te dejas llevar por el tamaño del ego y esta noción de que los educados y los sabios saben lo que le conviene a todos los demás y les depositas la confianza y el poder embriaga, ¿no? Entonces, ahí ya cometimos ese error. O sea, más bien, ese error de delegar la responsabilidad a líderes autoritarios ya lo cometimos en los dos espectros políticos. La responsabilidad propia. ¿Sí? Y creo que ahora toca como descentralizar. A ver, Raúl. Raúl. No, pues son las leyes de Nuremberg. Sí, eso es un peligro muy grande. Sí. O sea, suena más como una retrotopía, o sea, que sabes, como una nostalgia a alguien más que nada. A ver, sí. A ver, tú. Uh-huh. Soy María, soy psicóloga, soy ingeniería. Qué buen combo. Salí con mi nombre de la siempre inconforme. Tengo una pregunta para ti. Bienvenido, le digo que puedas aportar. Hablas de tomar nuestras decisiones apoyadas en la tecnología. Sí. Estoy completamente de acuerdo contigo, más de acuerdo imposible. Sin embargo, ¿cómo podemos incidir en estas tomas de decisiones cuando no está a la par, cuando ahorita el sexo femenino tiene menor acceso a estas tecnologías? Desde la educación básica, nuestra estadística es que por 5 niños que no van a la escuela, 4 son niñas. Sí. Partiendo también de la estadística que hay 77 millones de personas, hombres como mujeres, en América Latina y el Caribe, sin acceso a Internet. Sí. Entonces la brecha se hace más grande. ¿Cómo podemos desde nuestra posición incidir para que esto crezca y lleguemos a esa toma de decisión con acceso a la tecnología en igualdad de circunstancias? Sí. Entendiendo que necesitamos de igualdad de oportunidades para crear sociedades incluyentes, sociedades sostenibles y por ende sociedades. Ahí te va. El tema es que mientras más leo sobre el tema del desarrollo de la tecnología, más me parece que se desarrolla casi por sí sola. Okay. Y no lo estoy haciendo como, o sea, no es un análisis mágico como, la tecnología tiene su propia lógica, ¿no? Pero es esta lectura de que las herramientas también nos usan a nosotros, ¿sabes? Y mucho del desarrollo de la tecnología se hace no gracias al humano, sino sobre el humano. ¿Okay? Entonces, es raro porque lo primero que te diría es que no hay manera de desacelerar el desarrollo tecnológico. No hay manera. Lo que no se puede. ¿Okay? Lo que sí tenemos que hacer es, en lugar de pisarle fondo al acelerador para que el desarrollo sea más rápido, sin entender las consecuencias, lo que tenemos que hacer es un hard stop urgente de pensar, o sea, ¿qué se está haciendo con el desarrollo hoy? Que justo es ese problema. O sea, que para mí es mi constante pena, preocupación de esta idea de llegar con vergüenza al futuro. Que es, o sea, tú no llegas, lo dice Walter Benjamin, no llegas al futuro a menos de que reivindiques a los perdedores del pasado. Y hay N grupos de perdedores en el pasado. Y creo que remonta a lo que comentó Raúl ahorita. Cuando se hizo la Declaración de los Derechos Humanos, una semana después, una mujer, una francesa, hizo la Declaración de las Mujeres, la Declaración Universal de las Mujeres. La decapitaron y la quemaron. O sea, porque las mujeres no se consideraban como seres racionales, ¿no? La histeria las hacía pensar de manera irracional y les tenían que dar baños de manguerazos para que regresaran a la razón. Los negros, pues no tenían cultura, entonces como no tenían cultura, pues no calificaban como humano tampoco. Los discapacitados, pues no cumplían con la métrica funcional, entonces pues no eran productivos. Los locos no cumplían con la normatividad, con la psiconormatividad, entonces también quedaban de fuera, ¿no? O sea, entonces, siempre ha existido esta noción del hombre, pero realmente a lo que se refiere el hombre universal es al hombre heterosexual, blanco, con propiedades.
todos los demás quedan fuera. ¿No? Y no estoy haciendo, o sea, no estoy evadiendo tu punto. Por supuesto que ustedes, siendo mayoría en el mundo, que creo que son 52% mujeres en todo el mundo, aún se les trata como subalternas, que es lo más absurdo del mundo. Lo raro aquí es pensar, no hay cómo jalarle freno de mano al desarrollo tecnológico. No hay manera. O sea, la tecnología se va a seguir desarrollando, no hay manera. O sea, yo casi cada día más lo entiendo como una fuerza en sí misma. ¿Sabes? El desarrollo tecnológico es casi paralelo a lo que el humano quisiera de la humanidad. Lo que tenemos que hacer urgentemente es crear estos comités de ética, estos movimientos de conciencia, promover el feminismo, promover estos debates, levantar constantemente la mano, entender las circunstancias. ¿Por qué? Porque para mí la desigualdad no es la igualdad no es un fin. La igualdad no es un fin, y esto es importante que lo piensen. La idea no es que todos acabemos igual. La desigualdad es un síntoma. O sea, cuando hay un país con altos índices de desigualdad, quiere decir que hay muchas cosas malas. O sea, hay muchos problemas estructurales sistemáticos. Entonces, yo lo que diría es, no hay que enfocarnos tanto en la búsqueda de la igualdad, sino cuáles son aquellas situaciones materiales, estructurales que provocan la desigualdad. Y sobre esas las que tenemos que trabajar, donde la tecnología es uno de los vectores. O sea, mientras tú no resuelvas la democracia... ¿De verdad?